Esta es una producción de Conciencia Media. Concienciamedia.com. Marx lo que dijo es, usemos las herramientas que el capitalismo nos dio para superar el capitalismo. O sea, eso siempre ha estado. ¿Cómo superamos el capitalismo nosotros, digamos, en este? Con pensamiento colectivo también. Moderación, Entonces no estamos haciendo tan mal, creando No, para podcast, nada. tirándolo al aire, creando comunidad. Pero colectivo a escalas macro. O sea, necesitamos Claro, organizarnos como familias, organizarnos como colonias, organizarnos como ciudades, organizarnos como países y poder entonces tomar control. Conciencia es un podcast conversacional que está diseñado para comentar, criticar y retar el estado actual del cristianismo y su relación con la cultura, motivando a las personas a hacer las preguntas difíciles y a no tener miedo de buscar las respuestas. Nuestra intención no es venderte una religión ni una ideología, es abrir conversaciones a aquellos temas que suelen ser ignorados y vetados. Nuestro amor por la iglesia nos motiva a señalar esas cosas que vemos faltantes en la institución. Y con este espíritu te motivamos también a que la conversación continúe con tus amigos, familiares y conocidos tiempo después de que el episodio haya terminado. Visita nuestra página web donde encontrarás más podcasts como este. Decía yo. Con razón quiso empezar a grabar. Sí, se dio cuenta de que iba a decir algo en contra de la iglesia y dijo, de aquí somos. Lo que iba a decir o lo que estaba yo diciendo es que la iglesia me quitó muchas cosas y entre las cosas que más me duele que me quitó fue mi amor por los videojuegos. O sea, porque por mi infancia y por el estilo de familia que tengo y cosas así, yo me crié prácticamente por la televisión. O sea, la televisión fue mi papá y mi mamá, porque, o sea, mis papás todo el tiempo trabajaban. Bueno, mi papá pues fue un padre ausente todo el tiempo y mis hermanos me llevan mucho tiempo, me llevan el de en medio, o sea, el que le sigue a mí me lleva 5 y medio, el que le sigue ya me lleva 7, entonces pues es mucha distancia. Realmente mi infancia no fue infancia de juguetes, no fue infancia de salir a jugar con amigos, de fútbol, nada de eso. Mi infancia fue una infancia de videojuegos, hasta que llego a la iglesia y la iglesia es, los videojuegos son del demonio, los shooters, ¿cómo vas a andar matando otras personas por ahí? Entonces Mortal eso es Kombat. de Satanás. Sí, Amén. claro, Mortal Mira. Kombat es del demonio. Entonces Pues no puedo sí, creer los que voy a decir videojuegos. esto, pero gracias a Dios que usted escuchó a su pastor por tanto tiempo. Y yo dejé los videojuegos como desde los 10 años hasta hace un año. O sea, sí jugaba esporádicamente, de vez en cuando una que otra cosa que me topaba por ahí, pero ya, o sea, ya no con la misma pasión y amor que tuve durante mi infancia o preadolescencia, adolescencia. Sí. A mí me da risa los pastores que critican los juegos por la violencia y por todas esas cosas, pero entonces se sientan a ver la serie completa de Game of Thrones o Soprano o y se los- la disfrutan. O las series de narcos, ¿no? También. Sí, ¿sabes? Esas se la ven. Ellos no tienen problema con esa violencia, con el sexo Es para... y la sensualidad que hay en esa... Dice David que es por cultura general. Exactamente, es cultura general para poder entender contra qué fuerzas espirituales estamos luchando. O sea, si no conocemos al enemigo, ¿cómo podemos atacarlo? Uno de los problemas muy grandes de la iglesia es que los pastores dejaron de conocer a su enemigo y por aislarse y no conocerlo, después el pueblo se descarrió. Pues la invitación es para que todos los pastores jueguen entonces videojuegos para que conozcan al enemigo. Pero eso aplica virtual. a antros, a nightclubs. Pero a ir a solo si eres conocer a pastor. Solo si... Solo si eres Ah, pastor. solo los pastores pueden, ok. Pues porque es scouting, o sea, es una, o sea, no es por gusto, es una necesidad ministerial para poder conocer al enemigo. Infiltrados, hermanos. ¿Ustedes se acuerdan de Community? Usted ya Ay, llegó, no. Nader, donde está Troy, como es testigo de Jehová, no celebra Navidad. Entonces hacen el plan para que él sea un testigo infiltrado para poder celebrar la Navidad,
pero para poder ir a dar cuentas, entonces hacen la canción de rap y todo, man, es buenísimo, ¿se acuerda? ¿O no ha llegado ahí? Bueno, sí, ya yo pasé eso. Pero David A mí, está como Trump que quiere inmunidad presidencial, pues David le llama inmunidad pastoral para que es que Pues David es un Dios, fascista, ¿verdad? Él quiere el poder Dios absoluto. no, claro que no, yo no soy fascista. Claro que sí, David, come on. No. Yo soy una persona que simplemente entiende que es lo mejor, pero no soy fascista. Para mijo. usted, para usted, o Espérame, porque te para... dejaste de escuchar, te venía escuchando neta y luego ahí está ya. Oh. Usted es una persona que sabe qué es lo mejor, pero ¿para usted o para el pueblo? Para el mundo en general. Mientras usted esté a cargo. Oiga, pero volvamos David al, es el regalo de Dios para el mundo. volvamos al tema que estábamos hablando desde el principio, porque me es muy interesante. Una de las cosas, por ejemplo, Rick y yo estábamos hablando la vez pasada de libros. Y yo le decía, man, es que hay un montón de novelas buenísimas que se pueden leer y yo le puedo recomendar y todo eso. Y Rick me estaba diciendo que él tiene un problema muy serio con leer ficción y invertir tiempo. Bueno, esto es antes de los videojuegos también, de que él entrara a los videojuegos. Él siente que está desaprovechando su vida leyendo ficción, porque si está leyendo, ¿por qué mejor no aprender, no utilizar ese tiempo de lectura para aprender cosas, para informarse, para educarse? Sentía. Sí, pero es que las O historias sea, en son pasado, mae, fabulosas. actualmente En ya no pasado, lo veo así. correcto, En porque pasado, usted pasado. quiebra eso cuando finalmente puede volver con libertad a los Sí, videojuegos. de hecho, incluso me atrevo a decir que sí hubo como un antes y un después cuando te hice caso de haber escuchado el audiolibro de, ¿ya estás seguro cómo se llama? Hail Mary, Mary, Sí, ya ni me acuerdo. Project Hail Mary de Andy Weir. Ese mero, o sea, sí hubo un antes y un después en mi vida de como lo disfruté tanto e incluso aprendí tanto que dije, ¿cómo es que tantos años me perdí de cosas como estas? Y allí empecé otra vez como a disfrutar mi tiempo libre y no quererlo utilizar únicamente como un instrumento de productividad, porque creo que eso es lo que tenía como muy instalado ese chip de tengo que todo el tiempo que tenga utilizarlo productivamente, y todo lo que fuera ocio lo veía casi como un pecado. Y es que eso es en la narrativa de la productividad, es justo eso, o sea, el descanso, el ocio es prácticamente pecado. Pero digamos, ¿usted agarra eso exclusivamente de la iglesia o es una combinación de cosas que incluye la iglesia? No, a ver, es una buena pregunta. Yo creo que sí es principalmente de la iglesia, y principalmente de la iglesia, o bueno, del tiempo que yo estuve invertido en el calvinismo, porque, y curiosamente, que el calvinismo es predecesor a la mentalidad más capitalista moderna de hoy en día, que precisamente el calvinismo se empieza a atribuir como un fruto de la salvación el ser prósperos. Entonces, Amén. se vuelven completamente máquinas de productividad. O sea, los calvinistas empiezan a darse a notar, empiezan a darse a conocer como gente fructíferamente próspera en lo económico. Y entonces, incluso Amén. en la Constitución... Ese David. Incluso en la Constitución, ya se olvidó el nombre del famoso libro de Calvino, la institución cristiana, institución teológica. No me acuerdo, el libro de Calvino. Entre sus páginas precisamente dice eso, que uno de los frutos de la salvación es la prosperidad económica. Y el calvinismo viene arrastrando esa corriente, que es la que se termina de inmiscuir dentro de la modernidad o posmodernidad que se supone que vivimos. Y entonces las iglesias pentecostales y principalmente neopentecostales tienen esa idea de que la prosperidad es un fruto de la salvación, y por eso nace el evangelio de la prosperidad. Pero como dentro de la iglesia de la prosperidad o del neopentecostalismo hay semillas del calvinismo, y yo empecé a meterme al toda la doctrina calvinista y toda esa onda, pues básicamente lo que terminas
de hacer es adoptar esa mentalidad de productividad, de que tienes que ser alguien productivo. Entonces, tanto viene de la iglesia, pero al que venir de la iglesia, de una u otra forma es algo que viene dentro del sistema social que actualmente estamos viviendo, ya seas cristiano o no cristiano, porque incluso gente no cristiana tiene ese chip, el chip de la religión capitalista, por decirlo así, que Ya, es... Espera, termino mi idea y ya te cedo la palabra. Ya voy a terminar. Exactamente, termínale. Sí. Entonces, David está desesperado, men. ya le come las ansias de poder decir eso. Entonces, dentro de la religión capitalista, el mandamiento es la productividad y el pecado es el descanso, porque de una u otra forma, la religión del capitalismo va en sí mismo el deseo de generar más capital, y el generar más capital se hace por medio de la productividad y de todas esas cosas. Entonces, pues yo me introduje en todo eso y adopté esos pensamientos, y por eso fue que terminé quitándome muchos hábitos de ocio y descanso, porque tenía bien metido el chip de que el tiempo es para aprovecharse y para ser productivos, lo cual no es meramente o completamente malo, ¿no? Porque la productividad ha traído a la humanidad a donde la ha traído. Gracias a la productividad es que hemos avanzado en cuestión técnica y tecnológica niveles estratosféricos en comparación con otras épocas. Exactamente. Pero al mismo tiempo, como consecuencia, somos actualmente las generaciones que tienen más burnout o que están más completamente cansadas y rendidas ante el cansancio de una sobreexplotación de nosotros mismos, nuestro tiempo, por consecuencia de la mentalidad de productividad. Y Rick, esa mentalidad de productividad incluye también, digamos, el incremento intelectual, ¿verdad? Que no necesariamente Sí, es no, 100%. no, de hecho no precisamente, porque como estamos más involucrados en el trabajo y el generar, pues sí, economía, en generar capital, cada vez hay menos tiempo para la reflexión, cada vez hay menos tiempo para la inversión en la lectura, para la inversión en el ser cultos. De hecho, hoy en día la intelectualidad es más como un privilegio para los que tienen tiempo libre o una cierta, o sea, obviamente está abierto para todos, en teoría, pero en la práctica la gente está más preocupada por sobrevivir y por producir o generar que en realmente aprender y conocer. De hecho, a nivel intelectual, en masa, ha habido un decaimiento que en temporadas relativamente anteriores. Porque, digamos, todo esto que usted me dice me es interesante y tiene lógica, pero me es extraño también, porque, digamos, si nos venimos a teología, si hablamos del calvinismo y todo eso, yo siento que mucho del movimiento calvinista era incremento intelectual y por eso es que por un momento la mayoría... burgués. Sí, o sea, sí, al final de cuentas era burgués, o sea... Era solamente el güey el que tenía el capital que podía hacerlo. Exacto, y la filosofía también, la filosofía moderna, la filosofía después de la medievalidad, principalmente es una filosofía burguesa. O sea, por ejemplo, desde Descartes hasta, no sé, Nietzsche, por ejemplo. O sea, es una filosofía escrita, dirigida y creada por gente burguesa, por gente acomodada que tenía las posibilidades para poder realmente estudiar, ir a las mejores universidades, tener los mejores conocimientos, los mejores maestros, e incluso para poder publicar libros, porque como tú sabes, el publicar libros era algo completamente privilegiado. Ajá, correcto. Entonces, y en la fecha, aunque hay completa y absoluta abundancia de conocimiento, también lo hay, exacto, de ideas, lo que hay escasez es de tiempo. Yo recuerdo una vez que cuando Clubhouse estaba de moda, no sé si se acuerdan que duró... bueno, ya llegó David. David, diga lo que tiene que decir porque no quiero que le vaya a pasar eso, que vaya a estallar, porque te vi demasiado desesperado en comentar. No, yo lo único que iba a decir es que Rick mencionó que esta cuestión de querer, o sea, del ser productivo y sentirte mal por no ser productivo, iba más allá de la religión, y yo digo que estoy de acuerdo, porque yo soy así, no por una cuestión religiosa, o sea, yo nunca lo he sentido por algo religioso, sino tal vez es cultura. Mi abuelo, que en paz descansa, él decía, uno va a descansar al panteón, ahora él ya está descansando, ¿verdad? Y pues yo crecí con esta edad de la productividad, entonces para mí me cuesta, o sea, me hace sufrir descansar. Creo que uno de los conflictos que he tenido más con Julieta ha sido ese, que ella dice, o sea, es que ¿por qué no puedes estar sin hacer nada? O sea, si yo estoy en mi casa un día,
off, no estoy yo. O sea, estoy buscando qué imperfectos hay para arreglarlos, para componerlos. O sea, yo estar sentado en el sillón viendo una serie me cuesta mucho trabajo. Quisiera, ya digas que, o sea, por ejemplo, con los grupos de amigos que hablan y qué tal serie y qué esta serie, yo quisiera ver más series, pero yo creo que yo veo un episodio por semana de series de televisión y una película o dos películas el domingo ya en la tarde, pero porque siento que es como de, ya el domingo a la tarde ya me lo gané, ¿no? O sea, ya trabajé toda la semana, ya trabajé la mitad del domingo, 2, 3, 4 horas en la iglesia, 2 horas en la clínica, ya llego a mi casa y digo, ahora sí ya puedo ver 2 películas tranquilamente, pero sí, yo vivo con ansiedad por ser productivo. O sea, cuando yo no veo producción, me frustro y por lo mismo yo mido todo. O sea, yo sé cuánto crezco cada mes en el negocio o cuánto baja en el negocio. En la iglesia sé cuánto crece o cuánto baja. Por eso me dio una crisis muy grande después de pandemia, ¿no? Porque después de llevar varios años viendo números creciendo en la iglesia, de repente se estanca, se van para abajo, luego me agarro el sabático y se van hasta el fondo y todavía no me supero esa crisis. pero sí es algo Se culpa, mae. que vivo. Sí me culpo. Aunque, o sea, sí y no. Es raro ahí, man. Creo que es un tema complicado y... Porque es que la pandemia no es su culpa, pero también... No, la pandemia no es... En la pandemia es cuando usted por ejemplo, toma la decisión de salir y muchas de esas cosas cambian, yo ¿verdad? tomo la decisión de salir después de... O sea, en la pandemia yo creo que una de las decisiones más complicadas que tomé fue la decisión de cerrar las reuniones por completo. Ahí empezó como el declive, ¿no? Porque empezamos a hacer una iglesia que no tiene fe en el poder de Dios. You know? Y esa fue una decisión mía. Mi papá no quería cerrar. Mi papá, él era como de, no, vamos a seguir, vamos a abrir. Pero usted ahora se arrepiente de haber cerrado, ¿verdad? Hasta cierto punto sí, porque digo, pues de todas maneras, por ejemplo, mi negocio no lo cerré. O sea, yo no dejé de trabajar ni un día y trabajo en área médica, ¿sabes? O sea, y aquí estoy. Y mi personal también, yo a mi personal les di la opción, les dije, pues si quieren... Sí, pero hay una diferencia muy grande entre tu personal, quizás joven, Correcto, eso era lo que yo iba a decir. A la abuelita sí, de pero 86 años. Correcto, a los las abuelitos, personas que tenían de todas tu maneras, iglesia, ¿no? de todas maneras, enterramos a varios abuelitos aún sin la reunión. O sea, no sé, mi lado... Sí, pero hubieran más enterrado consciente más, dice, ¿quién sabe, man? Claro creo que porque, sí, bro, porque pasó en todos lados. No, porque hubo otras iglesias como que en San Pancho que no cerraron y no enterraron a más gente de la que enterramos nosotros, ¿no? A más de los que enterramos nosotros, ¿no? O sea, pero esto es algo que me encantaría ver los números, pero no puedo creerlo. Yo los veo. Sí, pero usted no conoce a todos los miembros de sus iglesias, pero mira, eso es lo que te digo, es un lado, ¿eh? Mi lado humanitario dice, fue la mejor decisión. Mi lado fascista. En aquel momento tenía una... Son bromas, tenía una expectativa en la iglesia y en hacerla crecer y en estos rollos, dice, ahí te equivocaste. Pero pues ya. Bueno, hablábamos con un amigo de que muchos de los problemas de las iglesias en la pandemia es que de 10 iglesias, 7, 8 cierran y las personas que no les importa cerrar, todas se van a las 2 o 3 que quedan libres, que sí abren. Entonces, esas se duplican de tamaño, pero se duplican de tamaño porque a las que están yendo ya están cerradas, ¿verdad? Ahora, muchísimo pastor le gusta decir, eso es la bendición de Dios, Dios está trayendo nuevas personas y todo eso. No, es puras matemáticas, esto es economía. La razón que esas iglesias, las 2 o 3 que no cerraron, crecen, es porque muchísimas personas que están yendo a otras, que no están de acuerdo, que no creen en la pandemia, que cualquier cosa, se van a esas únicas que están abiertas y esas crecen. Cuando ya se vuelve a abrir todo, esas personas ya se movieron, no se devuelven a la iglesia de antes. Más si se empieza a predicar esa retórica de vamos a confiar en Dios y todo eso, es una de las razones que muchísima gente su cerebro fue lavado en este asunto, y Nader y yo estábamos peleando con alguien por internet hace 2 días que no cree en las vacunas, no cree en el COVID, es un conspiracionista y todo eso, y cosas de estas, o sea, salen de las mismas iglesias. Pero mira, más que ni algo que me di cuenta es que es como en todo, o sea, los seres humanos seguimos al alfa, y el alfa muchas veces se malentiende como el más arriesgado y no tanto el más inteligente. A largo plazo, el más inteligente busca el bien de toda la manada, y eso le va a costar números, porque va a haber alguien con más osadía que va a tener menos miedo, va a decir, no, síganme, a mí no me da miedo nada, y eso atrae.
Entonces, pastores que tuvieron esa idea de decir, Dios nos va a proteger, no va a pasar nada, atrajeron y sí ganaron una confianza y ganaron una expectativa que quienes no lo hicimos no la ganamos. Pero y no la protegieron a iglesia esa gente. sobrevivió. Como también hubieron de esos pasó, pastores y ahora, que sacrificaron su sí, propia vida porque no, fallecieron. exacto, no, Ajá. es un azar. Y por eso dije, no es lo más inteligente, es lo más usado. No siempre lo usado es inteligente. Pero pues sí, fue una cuestión ahí. Hay que a veces me... Estamos teniendo problemas técnicos. David, como Entra anda, uno y sale otro. como David es un pata caliente que solo en la calle anda por productivo, Pata no caliente. no puede sentarse. No, nunca había escuchado ese término, No. pata caliente. Bueno, yo lo que le quería decir a David es que a lo que yo me refería es que aunque inició en la religión, no me refiero a que somos productivos hoy en día por religión o por la religión, sino porque al final de cuentas el calvinismo es históricamente el fundamento de la mayoría de la sociedad occidental. Aunque obviamente la mayoría de los ritos y creencias se terminaron, ¿cuál sería la palabra? Haciendo ateos, tiene un nombre cuando pasa de religioso a no Agnóstico. religioso. No. Se me No, fue la palabra, pero bueno. No teo, ¿cómo se dice? Es Se me algo fue. de No teo importa, algo. no importa, el punto es que, o sea, al final de cuentas, los principios religiosos simplemente se hicieron laicos, o sea, se les quitó el ámbito espiritual, pero al final de cuentas los hábitos continuaron en la sociedad, o sea, y estudios sociológicos, antropológicos, terminan confirmando eso, que es en gran parte de lo que se agarra David para argumentar que somos... Todas sus cochinadas, diga. Sí, todas sus cosas, ¿no? Que dice, pero hasta cierto punto hay algo de verdad en ello, porque por ejemplo seguimos sin religión siendo hombres religiosos, o sea, al final de cuentas somos personas que mantienen hábitos a lo largo de la historia, y el fundamento de la gran parte de Occidente es un fundamento calvinista, y por eso es que dentro de la cultura ya hoy en día es una cultura que está premiando, o sea, que premia la productividad al competente. Por eso es que hoy en día el ideal de éxito que tenemos como sociedad es el del hombre emprendedor, carismático, que sabe vender, que habla muy bien, y tú lo ves como esa misma cultura está dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. O sea, tú ves dentro de la iglesia y el concepto de éxito es el pastor carismático que habla muy bonito, que tiene una gran retórica, una gran predicación y que la gente admira y que es una celebridad. Lo ves fuera de la sociedad y es lo que diga, fuera de la iglesia, y es exactamente lo mismo. El concepto de éxito es el de la persona que es el mentalidad de tiburón o el exitoso, el empresario, el emprendedor y todo esto. Pero por consecuencia de esta mentalidad, y hay de hecho un libro que se llama Silencio, no me acuerdo del autor, pero así lo pueden buscar, o si no lo ponemos ahí en los comentarios, que habla precisamente de cómo es que al premiar a los extrovertidos nos estamos perdiendo de la bendición de los introvertidos, y es lo que gran parte de los movimientos que tristemente también ya hoy en día se están capitalizando quieren traer, que es la meditación, el ser introspectivos, el saber callar, el no siempre hablar, el poder ser intelectuales, que hay un movimiento ahorita muy nerdy otra vez, ¿no? De hacia lo intelectual o cosas así, lo cual es bueno, pero se termina volviendo algo meramente superficial. Pero al final de cuentas, o sea, terminamos cayendo dentro del círculo, dentro de lo que está premiando la sociedad, que es una persona que tiene los ideales de productividad para poder ser exitoso. Y todo lo que no se vea orientado hacia eso es lo que es reprobable para hoy en día la gran parte de la sociedad, que es el descanso, que es la meditación, incluso la oración es hoy en día, por decirlo así, contrahegemónica. Porque la oración es dedicarte un tiempo a pasar tiempo con la espiritualidad, con tu divinidad, con lo trascendente. Con lo trascendente, sí. Y es quitarle tiempo a la productividad. Y por eso es que mucha gente siente ansiedad, por ejemplo, como David, cuando no puede sentarse a contemplar de un amanecer. O sea, porque es como, ay, ¿por qué estoy aquí sentado viendo un amanecer cuando podría estar en mi casa trabajando, ¿no? O en el laboratorio
laboratorio y te estás perdiendo de lo que realmente es bello en la vida, ¿no? Porque cuando nos vayamos a la tumba, no nos vamos a acordar de cuánto trabajamos o de cuánto nos faltó por trabajar, sino de aquellos momentos que se hicieron trascendentes en nuestra vida. Pero la sociedad de la productividad nos empuja hacia esa mentalidad de cada minuto tiene que ser un minuto bien invertido o bien trabajado, porque si no, es un minuto desperdiciado. Y es por eso que dentro de la religión de la productividad, el pecado termina siendo el descanso. Y es curioso que estos movimientos, por ejemplo, de Estados Unidos con la derecha ultra religiosa, están tratando de regresar a muchos principios que para ellos son importantes, pero no tocan el domingo. Tú ves que a ellos no les importa si abren los negocios o no abren los domingos, porque para ellos no es un factor. ¿Por qué? Porque lo que tú estás diciendo, Rick, para ellos es inmaterial. Pues que se vaya a la iglesia por la mañana y si los centros comerciales tienen que abrir o los empresarios de la iglesia tienen que trabajen y sigan produciendo. Que antes eso era sumamente importante para la religión, donde un día fuera tomado expresamente para descansar y para dedicárselo a Dios. Al menos, y no lo vemos hoy en día tampoco. Y dedicárselo a Dios es dedicárselo a uno mismo también, ¿verdad? Porque digamos, qué mejor un día de descanso donde usted no tiene que hacer nada, ni siquiera cocinar o limpiar la casa, para utilizar ese tiempo para usted, para su familia, para esa introspección, para buscar esa trascendencia, para conectar con lo divino, y eso ya no existe. Es vacilón, porque todo esto que dice Rick, a mí me está trayendo en palabras cosas que yo he pensado por años. Yo no sé si ustedes me han escuchado hablar mucho de esto del contentamiento, ser feliz con quien es usted, estar satisfecho, valorar lo que usted tiene en vez de enfocarse en lo que no tengo. Mucho de esto es todo lo que usted está diciendo, Ricky. Yo nunca le había encontrado una fórmula, un modo o en palabras como para ponerlo de este modo. Y yo siento que yo tengo mucho de estar viviendo en esto. Y me es muy interesante porque yo me siento tan pleno, tan contento, en tanto contentamiento con mi vida, pero yo siento que exactamente como usted dice, la sociedad me sigue mostrando que la meta no es estar yo contento, la meta es producir y que yo no estoy produciendo y que no estoy creciendo y que tengo casi 14 años en mi mismo trabajo, que estoy haciendo mal. Yo vi no me acuerdo en dónde vi algo que decía que si usted quiere ganar más, usted lo que tiene que hacer es renunciar de todos los trabajos que usted tiene una vez al año o 2 veces al año, y conforme usted va agarrando nuevos trabajos, usted va ganando más. Y yo decía, pero qué vida más horrible debe ser eso. Saber que ya me toca, tengo que renunciar para ir a buscar y prepararme y las citas con los prospectos y dar qué sé yo, las respuestas, las entrevistas, las respuestas correctas, calificar o no calificar, que me rechacen aquí. Y es muy extraño porque yo digo, man, yo no tengo que preocuparme yo no me he preocupado por estas cosas desde hace años y estoy tranquilo y estoy feliz y estoy contento y económicamente no califico como una persona exitosa, pero tengo todo lo que ninguna persona exitosa que yo veo alrededor mío tiene. Pero aún así, estas cosas la gente no las entiende y ven mi ejemplo y se juzga y es así como yo, o sea, me ponen a escoger, sí, claro. Yo me sigo escogiendo lo que yo tengo. Claro, porque para los ojos de la sociedad contemporánea, nosotros, y me incluyo obviamente, somos fracasados, porque no somos personas que viajan 3 veces al mes y se toman fotos en la playa y tienen mucho dinero y usan ropa cara y exactamente, o sea, porque al final de cuentas, y eso es algo que... Digo, lo que nosotros vemos en las redes que la gente vive, porque no sabemos si es real o no. Pero es que exactamente, es que siempre ha sido un show, Nader. Sí. Siempre ha sido un show. No, y por ejemplo, algo que... ¿Cómo es fake it until you make it? Miente hasta que lo logra. Pero usted nunca lo logra, ese es el asunto, porque usted nunca llega a un momento de estar contento. Usted, con esa mentalidad, usted nunca llega a la meta. La meta siempre se corre. Exacto, sí. Y bueno, lo que iba yo a decir es que algo que aprendí de algunos libros en los últimos meses y que me gustó mucho es la idea de que
gran parte de cómo es que se entiende o se rige la historia hoy en día es a través de las diferentes concepciones antropológicas que hay sobre el ser humano. Por ejemplo, ¿no? En el tiempo de Aristóteles, el sujeto antropológico era lo que Aristóteles dijo, un hombre político. ¿Y a qué se refería con un hombre político? Pues un hombre dado a la sociedad, o sea, que se daba a la gente, que se daba al pueblo. La política, por eso es que la política en Aristóteles era muy principalmente considerada de forma democrática, aunque no democrática como hoy en día lo entendemos, porque la democracia de hoy en día es más como representativa y en cambio la democracia de Aristóteles era más participativa. Luego pasa el tiempo, o por ejemplo en la edad más cristiana, la antropología es la del hombre religioso, ¿no? No me acuerdo los términos en latín, pero están ahí. Hombre religioso, que es un hombre dedicado ya no a lo político, es decir, a la sociedad, sino a lo religioso. Y sobre esa antropología se construye gran parte de lo que es Occidente, ¿no? Hasta que llega la modernidad, con de nuevo Descartes, la Ilustración, Kant y todo eso, y tenemos un hombre que es un sujeto antropológico dado hacia la razón, el hombre racional, o el famoso hombre racional al que nunca llegamos realmente, porque nunca fuimos completamente racionales. Y hoy en día, lo curioso es que leí de un sociólogo, y bueno, de hecho ese sociólogo lo saca de otro sociólogo que no me acuerdo cómo se llama, pero del que yo lo leí es uno que se llama Byung-Chul Han, que es coreano, creo, o japonés, no me acuerdo. El punto es que él dice que hoy en día estamos viviendo una antropología del homus consumans, que sería el hombre consumidor. O sea, la antropología del hombre hoy en día, de la humanidad hoy en día, excepción, man. no es de un hombre, sí, no es de un hombre político, no es de un hombre religioso, no es de un hombre intelectual, sino de un hombre consumidor. Entonces, toda la historia de la época que vivimos actualmente gira en torno a la visión del homus consumans, del hombre consumidor. Entonces, donde quiera que tú veas, la sociedad está girando en torno a esa antropología del hombre consumidor, que es yo consumo contenido, yo consumo, no sé, yo consumo marcas, yo consumo personas, porque incluso vemos a las personas como productos, vemos a las mujeres como objetos, o sea, todo se trata de yo consumiendo. Y obviamente las grandes empresas, la sociedad y la gente que se beneficia de este tipo de sistema, pues lo que se dedica es a ofrecer qué consumir. Entonces es como de, bueno, tenemos un hombre que un sujeto, un individuo, un humano que lo que vive o por lo que vive es por consumir, entonces démosle lo que quiere. Y por eso es que tenemos actualmente una sobreproducción de todo, sobreproducción de alimentos en donde el 30% de la comida mundial termina en desperdicio, donde tenemos islas de chips que llegan cerca del Congo de ¿cómo se llama? Basura tecnológica. Tenemos las famosas dunas del Chile y el Perú, no me acuerdo qué país es, o si los dos, de ropa por el ultra fast fashion y todo eso, porque estamos produciendo más de lo que podemos realmente consumir, pero seguimos siendo hombres consumidores y lo que se premia es el consumo. Mientras más consumas, más humano para esta sociedad, para este pensamiento moderno, eres. Y eso es deprimente. Wow, man. Qué fucking decepción. Usted me acaba de quebrar el espíritu, man. Tu fe en la humanidad. Mi fe en la poquita de donde me estaba agarrando, man, me la acaba de despedazar. ¿Qué se puede hacer, man? ¿Qué se puede hacer cuando? Porque digamos, yo creo que esto que usted está diciendo tiene toda la lógica del mundo. Nunca lo había visto de la moda que usted lo expresa, pero lo entiendo perfectamente. Y yo siento que una de mis cosas de hacer punk todo este tiempo es luchar contra este asunto consumidor. Yo nunca he sido... El establishment. Y aún así peco obviamente como todos porque sí pago, volvemos a lo mismo, ¿verdad? El dinero por instrumentos de música finos, que aquí, que allá y todo eso. Pero no lo he hecho un estilo de vida. No es mi estilo de vida, pero es el estilo de vida donde mis hijos están creciendo. Yo lo veo en mis hijos. Yo ahorita estoy luchando con mi hijo de 14 años, que él ya no pide cosas, juguetes y todo eso para Navidad. Ahora pide ropas, marcas, estilos. Y es así como, ¿qué hago yo contra esto, men? ¿Cómo puedo yo quebrar esto en él? Y no sé hasta qué punto tengo la necesidad de entrenarlo bien para que si lo va a hacer, lo haga bien hecho. O sea, si va a ser parte, porque
hasta qué punto quebrarle esta conexión con lo que se supone que ahora es el hombre moderno tal vez puede ser hasta perjudicial para su vida, que pueda terminar siendo uno de esos hombres fracasados que no llegan a lograr ser parte del consumo. Una de las cosas que yo le digo a mi hijo, y por eso, bueno, yo siento que en este caso he estado haciendo buen trabajo, ¿verdad? Es no pierda tanto tiempo viendo, ¿verdad? Él ama YouTube, yo detesto YouTube, pero él ama YouTube. Y es así como, bueno, cree usted su contenido, ya él tiene su podcast, ya ahorita está actuando en esta serie de YouTube también, y es así como busque cómo hacer usted para entonces usted ser parte de esto, no solamente como por años se ha dicho, ¿verdad? Están los que siguen y están los que mandan, los líderes y los seguidores. Ahora están los que consumen y están los que crean contenido. ¿Cómo puede usted ser parte de los que crean contenido sin caer en las faltas? Porque una de las cosas tristes de esto, todo esto es pensar cómo hay personas que solamente viven sin valores para crear cosas, para que la gente consuma cosas que no necesitan. Y se valen o sea, se valen de todo en el universo. Por eso están dispuestos a pagarles a niños de 10, 8 años para trabajar en otros países en China, para hacer trabajo que es ilegal por la necesidad de crear más y más y más para que gente compre y compre y Para compre que y tú compre. puedas tener el iPhone que tienes Exactamente. Pero no es solo el iPhone, ¿verdad? No, Hablábamos claro, pero un de ejemplo, ¿no? Amazon con otro amigo temprano y es así como todo funciona de un modo donde creemos que estamos teniendo beneficios pisándole las botas a personas y no es necesario, ¿entiendes? O sea, es abuso indirecto y estamos siendo parte. Entonces, ¿cómo podemos ser parte nosotros más bien de una solución, man? Rick, Yo creo, fuck, yo man, creo, me yo, despedazaste yo creo todo, que man. desafortunadamente, no importa la época, van a haber aquellos que producen, aquellos que no, por diferentes razones. Yo a mis 48 para 49 he sufrido toda mi vida de ADD ¿Qué es y ADD? déficit de atención adquirido. Mm. No con hiperactividad, aunque cuando pequeño sí, pero en un momento dado no se diagnosticó porque no se sabía. Ya yo después de grande me hago unas pruebas porque mi procrastination, ¿cómo se dice en español? Procrastinación. Procrastinación. Sí. Es terrible, es horrible, es a nivel de que vivo frustrado en ocasiones, me propongo hacer algunas cosas y termino haciendo otras que poco producen, Sí. honestamente. Pero la realidad es que me he propuesto, uno siempre al principio de año se propone mil cosas, buscar ayuda, porque tú dentro, le doy gracias a Dios que conocí a Andrés durante estos años desde la Mm. pandemia, porque él me ha podido dar Ay, Nader, thank consejos. you. Claro. No, te voy a decir la razón. Específicamente, Porque me enseñaste a hacer todo lo que no quiero ser, dice Nader. no. Durante un momento dado, a mí me encantaba leer. De pronto se me quita ese amor por la lectura. En un momento dado en Puerto Rico hubo un huracán tan terrible que tuvimos meses sin luz. Ahí volví a leer libros prácticamente semanalmente, volví y se me quitó, pero ahora con Audible, gracias a Andrés, perdón Lulu, estoy leyendo o escuchando libros prácticamente uno detrás Leyendo. del otro. Entonces, leí la bibliografía de Alexander Hamilton, que muere a los 47 años porque lo matan en un duelo, pero a él se le atribuye una manera tan y tan violenta de progreso, de trabajo, de productividad como nada. Se dice que como él, poco, quizá Webster, el que creó el diccionario Webster, a nivel de que mientras trabajaba, escribía, debatía, se levantaba y recitaba para ser oficial en el ejército, iba y hacía mil cosas. Fue a quien se le atribuye el Departamento de Hacienda de Estados Unidos, es a quien se le atribuye prácticamente el gobierno que vemos hoy en día en Estados Unidos, y se cree que si no hubiese muerto a esa edad,
hubiese sido, todo lo que olvídate, hubiera hecho más. todo lo que hubiese hecho en los años que lo hubiese restado, si hubiese vivido hasta quizás 60 o 70 en ese momento, en esa época. Pero me es curioso porque existía lo mismo, aquellos que producían cosas sabiendo que no beneficiaban a nadie, que eran mentiras, que era simplemente para obtener ganancias ellos. Estaban los que simplemente consumían y estaban pendientes a todas las cosas y los chismes que pasaban en la época. Lo que pasa ahora es que ahora tenemos la facilidad de tenerlo en el teléfono, frente a nosotros en la computadora, en una tablet. Ahora lo que consumimos es mucho más mundial, porque no solamente esperar que llegue un folleto o un periódico de Europa que a lo mejor tardaba 2 meses, sino que le damos un botón y vemos las noticias de Ucrania, de Israel, de Sudamérica, de Estados Unidos, de México. Sí, y también hay un overload de ese consumo que nosotros podemos experimentar y consumir. Sí, no. O sea, todos los libros que hay y cuántos vamos a poder leernos en la vida. ¿Y cuánto duramos escogiendo el siguiente? Todo lo que podría haber leído en el tiempo que duré una semana decidiendo cuál iba a leer después de entre los 48 o 78 que tengo. Más los podcasts que escuchamos. Más los podcasts. Más los que que participamos. Más los debates que participamos. Pero usted sabe que... Dale, Rick. Bueno, yo nada más quería pelear y hacer como una pequeña apología hacia la lectura en libros, porque, por ejemplo, incluso en la escala que... En la escala que a Andrés le encanta compartir sobre los métodos de aprendizaje, o sea, el auditivo es de los menores, de las formas en las que menos aprendemos y menos retención tenemos. En cambio, las ventajas del libro es que participamos de él físicamente. Entonces, por ejemplo, cuando tú subrayas, pones un asterisco y todo eso, tienes una forma de regresar a esa información. En cambio, en un audiolibro es solamente que te dediques a apuntar en el minuto tal del segundo tal, el autor dijo esta idea y entonces puedes la aplicación tiene el salvar clips de audio. No lo sabía. Sí, usted puede usted cuando escuche algo increíble, usted abre la aplicación, escribe el clip y se le salvan los como minuto y medio para atrás, minuto y medio para adelante. Entonces usted siempre puede ir a él. Bueno, pero sí. Por otro lado, pero la realidad, Enrique, es que ya eso se ha probado que no es cierto. Hay personas que ya aprenden ves, Andrés, de una manera. Tu pirámide es falsa, entonces. No. Las predicaciones sí sirven. No sirven para mi madre. Lo que pasa es ¿Sí? que es el individuo. Nader lo está diciendo ahorita. Escucha. Hay personas que aprenden visualmente más que otros. Hay otros que tienen que escribir lo que leen. O sea, hay diferentes maneras de aprender. Ya ves, Andrés, las predicaciones sirven entonces. Hay gente que aprende por medio de las predicaciones. A mí las predicaciones me fascinan. Y si es un buen predicador, yo puedo estar 2 horas escuchándolo y hago mis apuntes en el momento y todo. Pero... ¿Ves, Andrés? Y tú, como siempre, menospreciando el arte de la retórica. Yo detesto la predicación, pero yo no detesto el arte de la retórica. A mí me gusta el arte de la retórica cuando es bien hecha y cuando tiene cuando digamos se le pueden meter otras cosas para elevarla. Solo la predicación como tal, como la mayoría de pastores, más del 51% lo hacen, yo siento que no sirve para absolutamente nada. Pero yo nunca he tirado al suelo la exposición en general, no. Es solamente que para mí, en el 2023, que todavía estemos casados con un solo modo de expresión y de modo de enseñanza en las iglesias, para mí es una decepción muy grande. Pero Nader tiene razón, o sea, ¿cuándo fue que empezó la escritura en la historia de la humanidad? Y la mayoría del tiempo la escritura solamente estaba, volvemos a lo mismo, accesible para ciertas personas y evolutivamente lo que crece es pues el oído. Toda la historia, Homero cantando sus poemas, la Ilíada y la Odisea y todo eso era puro auditivo. Entonces por muchísimo tiempo era el modo que se tenía y que funcionaba. Pero limitarnos a esto con toda la capacidad tecnológica que tenemos en este momento es muy diferente. Pero una de las razones que yo no leo libros ahora y paso en audio es porque no puedo sentarme a leer libros. Mi trabajo es muy activo. Entonces,
Yo utilizo lo que mejor me funciona para poder aprovechar mi tiempo donde estoy trabajando y escuchando al mismo tiempo. Entonces, audio es el modo perfecto. Yo no quiere decir que no me guste leer. A mí me encanta leer, pero no tengo el tiempo. Donde yo puedo aprovechar porque puedo agarrar el audio y ponérmelo mientras hago trabajo repetitivo, pues ese es mi trabajo. Porque yo no escucho, yo en el momento que salgo de mi trabajo, usted nunca me va a ver con los audífonos, ni escuchando podcast, ni audiolibros. Y es cuando estoy por acostarme que me pongo audiolibros tal vez unos 15, 20 minutos, pero siempre una novela. Nunca nada de aprender, porque no le estoy poniendo la misma atención cuando ya estoy listo, digamos, para dormirme y eso de vez en cuando. Andrés. Pero uno se ajusta a lo más cómodo. Andrés, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero tengo una pregunta para ti. Ah. Tú, póngale en el Esa bingo, pregunta- póngale en esa el bingo, bingo cargadas 2024 de conciencia. A ver, Andrés, desde tu punto de vista y desde lo que tú crees que cómo fue o lo que crees que es correcto, ¿qué crees? Más bien, ¿el multitasking crees que es una evolución en la humanidad o un deterioro? Depende. ¿Tú qué crees? Porque hasta cierto punto podríamos debatir que el multitasking es un mito, que a la Correcto. gente le encanta decir que existe y no existe. Eso no existe. Usted al fin y al cabo, usted siempre le presta más atención a una cosa. Entonces Ok. hay situaciones. Entonces, trabajar y escuchar un audiolibro se te hace la mejor forma de aprender. Si al final No. de cuentas, Pero es que, digamos, mi trabajo no es hacer lo mismo 8 horas. Mi trabajo tiene muchas cosas. Entonces, yo sabiendo pero al lo que final de voy a cuentas hacer, le terminas prestando más atención a una cosa. sí, y no pero es que precisamente también, al audiolibro. digamos, mi trabajo tiene 25 diferentes cosas que hago. Y adentro de esas 25, tal vez 13 son complicadas que ocupan más atención. En esos casos, yo pongo música porque ocupo enfocarme en el trabajo. Ahora, los audífonos están puestos, pero mi enfoque tiene que ser lo que estoy haciendo porque ocupo hacer una labor y terminarla. Pero de, qué sé yo, 12 otras cosas diferentes es trabajo tedioso, repetitivo, donde no ocupo ponerle atención al trabajo, es puro automático. Entonces, esas cosas, ahí ya pongo audiolibros y podcasts. Por ejemplo, yo cuando voy al supermercado, yo no puedo escuchar un audiolibro, porque yo no puedo ponerle atención a las dos cosas, a una lista de comprar, porque yo solo voy con lista, mi esposa me hace listas. Mi esposa ya sabe, y ella fue la que me dijo a mí, nunca más escuche audiolibros cuando va de compra. Entonces, cuando yo voy de Traíste compras, lo que no era. brother, mi esposa me conoce así. Cuando yo voy a hacer compras, yo solo escucho podcasts o música. ¿Y cuál es el asunto? Es muy extraño, men. Cuando son podcasts conversacionales, yo puedo poner atención y estoy agarrando todo, pero también puedo darme el lujo de... Porque, digamos, en un libro usted recibe mucha información en pedazos pequeños de cosas importantes, pero, digamos, en este formato de podcast de nosotros, una idea central la estamos expandiendo en 3, 4, 5 minutos a veces. Entonces, damos muchas vueltas en cosas y repetimos cosas y nos enredamos y todo eso. Entonces, la idea central se expande en más tiempo. En un libro, digamos, 3 párrafos o 2 párrafos o 3 renglones son súper importantes y usted ocupa absorberlos todos. Entonces yo ya me he dado cuenta que yo sí puedo escuchar podcasts conversacionales porque hay cierto tipo de podcasts que no puedo. Si son, por ejemplo, tipo NPR, qué sé yo, Freakonomics, Radiolab, cosas así, me es más difícil poner atención al podcast cuando estoy haciendo compras, pero cuando son el 90% de los podcasts que yo escucho es este formato conversacional, man, yo puedo hacer la compra, poner atención y escucho todo, me estoy riendo, me pego carcajadas, la gente me vuelve a ver rarísimo, pero yo estoy disfrutando el podcast y poniéndole atención a lo que estoy, pero yo ocupo saber qué sí puedo y qué no puedo y qué ocupo escuchar en ciertas situaciones. Sigue siendo un mito el multitasking porque yo sé lo que merece mi plena atención y yo me ajusto a eso. Ok, pero es que, bueno, entonces no sé, a lo mejor es cuestión de semántica, porque no sé si tenemos la misma idea de multitasking. A lo mejor creo que ahí fue mi problema. Fue su error. Pero a lo que yo me refería, sí, a lo que yo me refería es al multitasking entendiéndolo como la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo. Ajá. Y mi pregunta era, porque es que también apenas lo leí, entonces como que se me hizo un dato interesante para arrojar ahí y pelearlo. Conmigo, porque yo hago el- eso.
que el multitasking nació principalmente como una forma de sobrevivir, porque cuando nos hicimos personas dejamos de ser nómadas y nos volvimos, ¿cuál es la palabra? Dejamos de ser nómadas y nos hicimos... de agricultura. Bueno, sí, bueno, la parte de sedentarios, Sí. no. Sí, Bueno, sedentarios, esa cosa. sedentarios. Sí, ¿no? Sí. Bueno, sedentarios, eso. Los humanos tenían que desarrollar el multitasking porque tenían que estar al pendientes de estar recolectando y al mismo tiempo estar al pendiente de que no viniera El lobo, otro el cazador o algún, sí, exactamente, o algún depredador. enemigos. Entonces el multitasking nace como un método de defensa para poder sobrevivir y entonces a lo largo de la historia... pero lo que pasa es que aunque pudiéramos creer que estamos haciendo las dos cosas a la misma vez, es rápido, pero tú, atención aquí, allá, aquí, allá. No es como que literalmente he visto quizás a alguien que es un genio que te puede hacer un cálculo matemático con la derecha mientras con la izquierda te está haciendo Claro. Sí, una no. pintura y ya No, eso es es que algo sí, creo que excepcional por lo que le entiendo a Andrés, de sí, uno o en un sea, millón. sí, no. Y por lo que le entiendo a Andrés, creo que es lo que se entendió, que multitasking es poder prestar 100% de atención a dos cosas, y no, sino el simple hecho de hacer dos cosas al mismo tiempo, aunque con diferentes porcentajes de atención. Y en eso estoy de acuerdo. La cosa está en que al final de cuentas la atención está repartida. Ajá. No está enfocada y al no estar enfocada no estamos realmente conscientes o presentes en una única cosa, que al final de cuentas hoy en día es lo que es un lujo, el poder prestar atención o el 100% de atención a una única cosa. Y eso también es fruto de una sociedad que nos tiene abrumados y bombardeados por el tiempo, por el consumo, por la sobreproducción, por la poca capacidad. Las notificaciones del teléfono. Claro, el poco tiempo que tenemos disponible para poder aprender. Y o a donde yo quería llevar la conversación de nuevo era a decirle a Andrés que precisamente por eso es que hoy en día aprender es mucho más que en otras ocasiones un lujo también, porque el simple hecho de tener el tiempo para poderle prestar atención a un audiolibro, a un podcast, a un libro o a lo que quieras, es un gran lujo que no todas las personas tienen. Obvio, hay grises, hay posibilidades, hay hábitos y todo. Es pero un muy buen lujo. punto, es un muy buen punto, pero usted sabe también que una de las cosas que yo he aprendido, y eso lo aprendí de un libro de Malcolm Gladwell, el de The Tipping Point. En ese libro, Malcolm explica el éxito que tuvo Plaza Sésamo, a diferencia de ningún otro de ningún otro TV show de educación para niños. ¿Usted se leyó The Tipping Point? Ok. Entonces usted sabe de lo que estoy hablando. Ellos tomaron la decisión de, en vez de poner un programa, lunes un programa, martes un programa, miércoles, ellos, después de hacer muchos estudios, porque ellos invirtieron dinero en hacer estudios y a probar diferentes formas, decidieron poner el mismo episodio lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y el niño veía el mismo episodio 5 veces. El sábado, cuando les hacían exámenes de qué habían aprendido, se daban cuenta que habían aprendido muchísimo más cuando vieron el mismo episodio 5 veces que uno lunes, uno martes, uno miércoles, otro jueves y otro viernes. Cualquiera diría, están absorbiendo más información si ven uno diferente, pero al final no es acerca de la información, es acerca de la repetición. Entonces, algo muy interesante que yo adopté de eso es que a mí me gustan mucho escuchar podcasts por temática. Por eso es que a mí me encanta en este podcast, cuando tenemos nuestro episodio temático, nosotros lo planeamos 15 días, 22 días antes, porque yo esa semana voy a escuchar 18 o 20 episodios de diferentes podcasters del mismo tema. Hay veces que voy y escucho al mismo invitado en 6 diferentes podcasts. Y en esos 6 diferentes podcasts, el mismo invitado dice lo mismo, tal vez un 40% de las veces. Nader, Rainn Wilson. Cuando yo escucho por primera vez a Rainn Wilson, yo creo que fue, ¿dónde fue que escuché? Creo que fue con Pete Enns, el primero que escuché. Me encantó y busqué Rainn Wilson y vi que empezó a salir en un montón de podcasts cristianos. Man, yo me escuché
como 15 episodios, todos de entrevista de Rainn Wilson. Cuando sale el libro y me escucho la primera entrevista de Soul Boom de Rainn Wilson, voy y me escucho 12 episodios de Rainn Wilson de diferentes podcasts, no todos cristianos, pero él hablando de su libro. Entonces, yo siento que eso es lo que cambia la dinámica para mí, Rick. Es el hecho de que yo agarro un tema y lo consumo y le estripo ese limón y de las botellitas de limón le saco a cada una. Porque si lo compartes rápido, que no tienes miedo en compartirlo, aunque hagas un desastre como en el de... Como el de Thomas. El de la teología. Teología en proceso. Pero, brother, yo tenía 2 meses de estar escuchando de teología del proceso porque me gustó el tema y por 2 meses solo consumí teología del proceso. ¿Entiende? Entonces, aprendo entre la repetición de las cosas, entiendo que hay cosas que van sembrándose en mí que yo puedo decir, eso lo entiendo mejor. Y no solo lo entiendo mejor, sino que ahora tengo las palabras para explicarlo. Y sí, y me hago bolas, man, porque no es un sistema perfecto, pero es algo que yo entendí que para mí me funciona. Entonces es algo que yo activamente hago. Por ejemplo, cuando tengo un podcast temático del tema que sea, yo me meto en eso. Y siempre que hago el podcast y estoy editando, yo digo, fuck, quedó muy bien. Y yo estoy orgullosísimo de cómo yo puedo expresar usualmente las ideas. Son pocas veces. Y el de teología del proceso, no sé si se acuerdan, ese episodio, la primera hora y 15 minutos se borró, no la salvamos y tuvimos que regrabar. Y ya después tuve que reeditar y pegar cosas y el despiche está, y se lo aseguro, en esa fucking reedición porque se perdió casi hora y media de podcast que tuvimos que regrabar. Ese fue el asunto. Le aseguro que si el original sale a la luz, no nos hubieran criticado tanto. Por eso a mí me valió madre, porque yo dije, el problema no fuimos nosotros. El problema fue técnico, pero cabrón, cabrón David no está en todo, pero llega a burlarse. Pero no, entonces digamos, entiendo su punto y yo creo que la razón que yo hago ¿cuál es mi punto? Su punto es, okay, ¿Cuál tú crees que es mi punto? Porque déjeme no sé decirle, si realmente ese es mi punto. Déjeme explicarle lo que yo creo que era su punto. Su punto es que yo escuchar audiolibros o podcasts en el trabajo me interrumpe a realmente poder agarrar todo y estoy, por la necesidad de dividir las atenciones, estoy desperdiciando mucho de mi tiempo donde creo que estoy aprendiendo, pero no estoy aprendiendo del todo porque no le estoy poniendo 100% atención a todo. ¿Ese era? Más o menos, pero no que tienes de forma, que leer. Pero no de forma directa y personal hacia ti, sino más bien en general. Una crítica que pasa a todos, porque incluso a la persona que lee en papel como yo, aunque en teoría estoy sentado, hubiera sido más claro porque yo todo este rato me estaba defendiendo yo. Sí, ya sé. Sí, pero me hubiera parado. Yo quería apuntar es a eso. O sea, que realmente nos pasa a todos. Que uno le ponga pausa, que uno vuelva y le dé para atrás. Claro, y a mí me que pasa uno pueda mucho hacer con unas cosas audiolibros. que vuelva a obtener la información nuevamente. Yo peco mucho de eso, de tener que irme para atrás 3 o 4 minutos, pero yo dije, yo también. No, me perdí. Claro, y cuando leía también uno podía leer, uno volvía atrás y leía el párrafo de nuevo. Sí. A mí me da gracia porque para agarrar vuelo, paps. Claro, antes de los teléfonos, ya llegó David lo que Curo. había eran las libretas y por mi situación de déficit de atención, yo dibujaba mucho muñequitos y figuritas de palito y cuestiones y los maestros me regañaban porque pensaban que no estaba poniendo atención y me pasó cuando empecé a estudiar para ser originador de préstamos hipotecarios, lo mismo, me podía hacer diferentes cosas en el teléfono y en el trabajo los jefes se molestaban y me regañaban, pero entonces se molestaban más porque cuando empezaban a hacer preguntas yo le contestaba y ellos, pero ¿cómo si está dibujando, está pendiente del teléfono? No, es que el que tiene déficit de atención necesita tener algo en la cual enfocarse que no sea importante para poder entonces no distraerse de lo que realmente es importante y se molestaban conmigo porque entonces decían, él no está prestando atención que yo dije y dijiste esto y esto. Pero usted sabe que eso es algo importante, yo creo, y es el hecho de que nosotros tenemos que confiar que la gente
se conoce a ellos mismos. Y sí, tal vez digamos, este sistema no ayuda a que la gente se haga más inteligente o aprenda más. El problema de la cantidad de información que estamos recibiendo y somos bombardeados. Pero yo también creo que la gente que realmente está interesada busca los trucos que mejor les sirven para poder hacer un mejor trabajo. Y ese es el ejemplo de Nader. Nader se conoce, se entiende y entonces él hace lo que sabe que ocupa para hacerlo. Para poder. Claro, al final de cuentas, ahora mismo yo poder, tengo ¿no? esto en la mano, mira. En serio. Y estoy doblándolo. Qué interesante. Sí, man. es que de hecho eso es como el ruido blanco, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente que se pone ruido blanco para dormir. O sea, Así el no, hecho mira, de un paquete de cartas. el hecho de estar escuchando algo te ayuda a tener algo que ignorar enfocadamente para poder dormir. O sea, sí es A mí me sí. pasa que yo, si estoy solo en la casa, yo tengo que poner el tele. Y pongo el tele y pongo algo play, pongo una película que he visto 70 veces. Y mi esposa me molesta, que es que ella dice que yo no puedo Que no puede enfrentar estar mis en propios silencio. demonios, sí. Porque... sí. y me molesta, pero no sé, es algo que yo ocupo que el ruido esté ahí. ¿Por qué? No sé. Nunca me he puesto a leer al respecto. Yo cuando estoy solo me sirvo un whisky y me pongo a trabajar. Y se va al espejo a fijarse en el mismo. Ahí tienen la otra ficha para el bingo. En mi casa tengo Ojo. cuatro espejos de cuerpo completo. Ay, Dios mío, David. Tengo espejos en los baños así de todo el tamaño del baño, o sea, grande. O sea que sales de bañarte y lo primero que ves es a ti. Mijo, adentro de la regadera tengo un espejo. Me estoy bañando y me estoy viendo a mí. Ay, no seas tan huevo. Claro que sí. Salgo de bañarme y tengo un espejo. No te voy a grande. creer hasta que nos envíes una foto. O sea, un Ahorita se las espejo paso. una foto en la regadera es algo que... Dime de qué presumes y te diré de lo que careces. David, Al rato les paso foto en el espejo. necesitas el espejo entonces en el techo, arriba de tu cama también, para cuando abras los ojos, sea lo primero que vea. Esos son interesantes, no tanto para verte. El problema es un terremoto que se vaya a partir el espejo y te caiga un pedazo en la cabeza. El problema es como le explico a mis hijas, papás, ¿por qué tienes un espejo en el techo de tu cuarto? Como en The House of Usher. Me acordé de un chiste que después se lo hago en privado de el comediante. En la película de la novia de Chucky también tienen eso. Bueno, ¿y por qué hablamos de espejos? Porque nadie está hablando de espejos. Nadie está hablando de espejos, David. Llegaste tú y en automático el tema giró hacia el narcisismo. O sea, sí, es hacia el como ego. que lo atraes. ¿Quién sabe? Bueno, yo siento que yo peco de, bueno, esto no es sorpresa para nadie, ¿verdad? De darle mucho valor a la intelectualidad. Y yo siento que eso es algo muy nuevo para mí porque por mucho tiempo no lo fui. Y digamos, yo me veo al Andrés de 23 años, de 18 años, de 16. Y yo me doy mucha vergüenza de saber que a mí no me interesaba nada, yo no leía nada, yo no aprendía nada, yo no sabía nada, yo no era un experto en nada. Entonces, ¿eras músico, no? Sí, pero bueno. ¿Tenías tu banda? Sí, pero... Vergüenza, sí, pero ¿por qué, no. mijo? Eras rockstar, no tienes de qué preocuparte. Porque lo vacilón es que yo nunca fui buen músico, yo era el cantante, porque no di la talla para ser guitarrista. Mijo, entonces, eras buen músico, pero tenías mejor no, rostro. David Gurú, te dabas la talla Gurucito, para ser el cantante. aquí no, por favor. En todos lados, mijo. Conmigo, si usted me ama, hay que sanarte, no me hay que sanarte esa parte del alma. No me gurucé. Hay que sanarte esa parte del alma. Pero cuando yo me vine a dar cuenta de eso y le empecé a dar más importancia a estas cosas, yo ajusté muchas cosas en mi vida para aprovechar este tipo de cosas, para que mi aprender sea, porque es que, es un excelente ejemplo la música. Yo tengo amigos que son músicos increíbles, magníficos, que usted nunca practican, no hacen nada y son magníficos. Y yo siempre los odié porque a mí me costó tanto la música, tantísimo. O sea, yo le invertí horas para poder ser regular. Me hubieras Entonces, odiado en la universidad. yo siento que eso ha sido algo con lo que yo siempre he sufrido. Yo nunca me he sentido bueno en nada y lo que quiero hacer me ha costado mucho. Entonces yo he tenido que ajustar cosas en mí para que activamente lo que voy a hacer tenga fruto, porque si no,
no logro llegar a ¿Sabes? ningún lado. ¿Sabes qué pasa, Andrés? O sea, algo A que he ver. notado es que cuando llegas a creer que no eres bueno en nada, es que eres tan bueno en tantas cosas que te cuesta trabajo diferenciarlas. Tú estás tan acostumbrado a ser bueno en distintas cosas que crees que no eres bueno en nada. Entonces, tal vez lo que hace falta nada más es una introspección para ver, a ver, soy bueno en X, Y, Z. Tengo varias cosas buenas. Voy a tener un retiro en Tulum en julio. Van a ser 3 días con sus Ya noches, me va a vender un playa, hijo de pucha. pláticas. Ahí te Y, espero, man. y me va a vender aceites y me va a vender No, piedritas no te voy a calientes en la vender nada. No te voy a espalda. vender. No. Voy a crear el ambiente para que te encuentres contigo mismo. Con el valor que hay en ti. No hace falta vender nada. O Y sea, podemos todo el valor ya participar lo tienes virtualmente, dentro. David. Todo lo que necesitas está Nader, ahí. no se deje engañar, Nader. No caiga, A ver, sea fuerte. septiembre en Puerto Rico. Oh, septiembre en Ahí nos Puerto vemos. Rico. Eso es. No me tienes que decir en serio. Pues Claro. si vienes para acá, estamos No. a la orden. Y ya sé que es random, ¿vale? Por eso hablo cosas random. Pero sí quiero ir a Puerto Rico. ¿Cuánto ha ¿Dónde quedas, tomado? Andrés? ¿Cuánto ha tomado, David, hoy? Hoy, nada, mijo, apenas voy a ok. cenar y después de cenar la primera cerveza y vienen unos amigos a la casa, así que tal vez va a ser más que una cerveza. Bueno. Pero no, ahorita todavía no he tomado más que café, Bueno. Está perdonado. tercero del día. No sé, ¿qué más? Pues para los que nos están oyendo ahorita, yo llegué tarde porque se me fue la red y nada más dije 2, 3 tonterías para recordarle a Andrés que hay más valor dentro de él del que él mismo es consciente. Ay, qué lindo. Thank you, David, thank you. Pues esto empezó con los videojuegos. Son una pérdida de tiempo. Es vacilón y no llegamos a eso. Es que, de nuevo, los que dicen que es una pérdida de tiempo son los que ven horas de serie, hacen otras cosas que, o sea, para mí es un hobby muy bueno. Es un Yo sí les voy a espejo de confesar. las realidades que vivimos hoy en día, pero 1000 veces más crudas para que te des cuenta de lo ridículo que estamos viviendo hoy en día. Eso me fascina. Te deja... y Rick lo sabe, un juego como Gears te deja ventilar. Matando. Yo no soy fan de los videojuegos, nunca lo he sido. Yo no sé por qué. Y en mi Yo ciudad, creo que no has encontrado Porque eres el juego indicado para ti. eso fue exactamente lo que yo le dije a usted con los libros de ficción. Y deberías de darme el beneficio de la duda, como yo te lo di a ti. Pero es que vieras que a mí me afecta mucho me da dolor de cabeza los movimientos, man. Yo creo que esa es una de las cosas. Necesitas encontrar el indicado para ti. No todos tienen mucho Usar movimiento. lentes. Yo casi creo que es lentes lo que También ocupo. es un buen punto. Ya. Porque Usar yo me lentes acuerdo, y descargarte Grand Theft Auto, el nuevo. yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquitico, mi mamá me compró un Nintendo, el regular. Y yo era el único que lo tenía en el pueblito que vivíamos. Y yo me acuerdo que yo Míralo. jugaba, sí, yo me acuerdo que yo jugaba, pero no me llamaba mucho la atención. Y me acuerdo que en ese momento todos los chiquillos del barrio se querían hacer amigos míos, pero es que todos querían jugar videojuegos. Entonces no, yo activamente entendía que no era que querían ser mis amigos, es que querían jugar videojuegos. Pero yo no lo disfrutaba. Y estamos hablando del Nintendo que tenía como 200 juegos, tenía el billar, tenía Mario, El no primero. sé. El Sí, primero sí. fue. De ahí en adelante, cuando tenía como 18 años, me compré el PlayStation 2 y me compré Grand Theft Auto y me compré Medal of Honor. Y jugué Buenos Grand Theft juegos. Auto un poquito y el dolor de cabeza fatal. Y la primera vez que jugué Medal of Honor me dio un malestar que pasé enfermo como 4 días, con ganas de vomitar y todo eso, como si estuviera embarazado, man. Y me lo compré, jugué como por 2 semanas y utilicé ese PlayStation 2 como por 4 años como el DVD player. Nunca más volví a jugar. Mentiras. Me compré el juego de The Matrix, el primero, y jugué un rato, pero ya, Con nunca razón. más. Yo me compré Pero de Grand Theft Auto lo que PlayStation. compraste fueron porquerías de juego. cuando ¿En serio? ¿Cuál porquería es? Grand Theft Auto es de lo Claro. mejor que hay. Grand Cuando Theft fui para- Auto fue... Pero estamos hablando en el Y- 2000. Yo no, Y el Yo no primero estoy de- tampoco era la 2002, gran cosa, porque pero era en el desde 2004, arriba. en el 2004 yo me compré mi primer y único Play que tuve, Ujú. ¿Cuál porque era? en mi casa estaban prohibidos los videojuegos, ¿El 2? porque papá conservador, fundamentalista. Ese es el que usted tenía escondido y sus papás no sabían. Ajá, entonces me
compré el Play y me compré Grand Theft Auto, creo que ese era el Vice City, Grand Theft Auto Vice City. Yo creo que Ya ese es el que yo tenía. era moderno. Y Need for Speed. Esos son los dos videojuegos que me compré. Después, cuando terminé el Vice City, me compré Grand Theft Auto San Andreas. Y luego compré otro Grand Theft Auto, no recuerdo cuál era. Y ya entré a la universidad y Nunca no volví más. a jugar videojuegos. Hasta el día de hoy no he vuelto. Cuando a veces que los quiero platicar, así digo, me voy a comprar una consola. Digo, pero ¿para qué? Sí, la voy a tener sin usarla. Por luego. Pero sí, desde que creo que tenía 17 años, la última vez que jugué videojuegos. Tengo 35. Yo, O sea, ya hace un rato. cuando le compré el Xbox a mi hijo, fuimos porque aquí en GameStop usted puede comprar juegos usados y de vez en cuando hay especiales de que compra 2 y uno es gratis, con que sea del menos valor del juego más caro de todos los que está comprando. Y una vez me acuerdo que fui al puro principio, compramos 2 y el tercero yo dije, el tercero me lo voy a comprar yo. Y me compré Batman Arcane, sí, Asylum. Nunca lo jugué. Pero mis hijas, justo ayer andábamos en el centro comercial y me dijeron, papá, ¿cuándo vamos a poder tener videojuegos? Y fue una buena pregunta, nunca me lo había cuestionado. ¿A qué edad sería bueno que mis hijas tuvieran videojuegos? Pero tus hijas 5 y tienen 4. iPad, ¿no? Sí. ¿Y esos son iPad juegos? no tienen ¿Videojuegos? juegos? Son Sí. videojuegos. Sí, pero Sí, se refieren pero como a no lo Mario, mismo. así de control. Ya. O sea, o sea, no porque... Una no consola porque- tal cual. Ajá, no porque no jueguen, sino en el sentido de que lo vayan a aprovechar. O sea, yo siento que si ahorita les compro un Nintendo con controles, se van a desesperar muy rápido y va a estar allá arrumbado. Siento yo, que tienen 4 y 5. Si el iPad, Sí. hagan 20 minutos y ya la avientan. Entonces me pregunté, dije, ¿cuál sería una buena edad? Y les dije, creo que cuando estén más grandes. Ahorita con el iPad tienen suficiente. Yo considero de los 8 en adelante una buena edad. Mi hija ¿Por qué del edad? medio tiene 7 y nunca ha jugado el Xbox. Y hay varias veces que ha querido, pero mi hijo es súper posesivo. Pero también ella no ha sido pushy about it, Insistente, sí. insistente. Solo como, yo quiero jugar y él no. Y ella sale, mamá, y ya. Pero nunca ella ha sido insistente, entonces nunca le he puesto tampoco. Pero Liam tiene, digamos, tiene como 6 o 7 de Legos que son muy bonitos todos. Bueno, y son medios sanos, ¿verdad? Digamos, tiene los 4 libros, no, tiene todos los libros de Harry Potter en juegos de Lego, Videojuego. en Interesante. 4 discos. Bueno, mis Entonces, hijas juegan Bluey con el ay, iPad. mis hijas todavía no han jugado el de Bluey, pero... A mí Bluey me cae gordo. ¡Qué hijo de pucha, David! Ya. Ay, no, Mike. Es que cuando yo digo no hay posibilidades de que David me decepcione más, sucede en esta. Ay, Mike. Yo creo que David tiene ahí apuntado así en una libretita, ¿no? Frases para hacer enojar a Andrés. Y ahí Botones va a poner- que puedo espera. empujar. y se las guarda Déjame para te digo- cuando grabamos podcast. Déjame te digo por qué. ¿Qué La caricatura es genial. putas, David? O sea, la caricatura es buenísima. Es una caricatura que puedo sentarme a ver y no me aburro de verla con mis hijas. ¿Y entonces? Güey, pinche Bandit pone la vara muy alta para ser papá y yo no tengo esa Ah. capacidad. Correcto. No, ahí tiene toda la razón. Y, Toda la y razón. mis hijas, es que Bandit, y yo, mi amor, yo no soy Bandit, yo trabajo, yo tengo vida, yo hago cosas. De hecho, Por eso estoy me cae buscando a mi bandit. Aquí está. Sí, Bandit pone la vara muy alta de ser papá. Este cabrón. O sea, es buena caricatura, tiene muy buenos valores. Es de esas caricaturas que Oiga, me pero siento Jesús confiado. no pone la barra muy alta también. Mijo, Jesús Yo le no lo dijo veo perra odiando a una mujer a que Jesús. le pidió un milagro y aventó las mesas, convirtió el agua en vino, o sea, era la onda. O sea, pone la vara alta, pero también trae la parte humana natural. No, yo la verdad es que yo veo a Bandit y es más, yo siento que me ha ayudado a ser mejor papá, Sí. porque yo sé que no doy ni el 50%, pero yo digo, man, yo puedo más. Entonces me ha hecho ser mejor papá. Ya, Bandit se pasa de lanza. Por eso David, digo, mis hijas, me es que, asustaste, te como cabrón. Bandit. Yo como de, ay, no puedo. Pero te amo más que Bandit ama a Blue. Y igual como dice, no, pues a mi hija mayor va Blue y a mi hija menor va Bingo. ¿Verdad? Ya, Hardcore, man. entonces, A pero mí sí, por pasa eso me eso. cae gorda, porque digo, shit, man, está difícil. Está difícil. Mejor le pongo a los Simpsons. No. Ah, sí, porque a Homero todos damos. Ya Todos sé. somos mejores que Bueno, lo Homero. supero. O sea, soy más chingón que Homero, así que no hay pedo.
Mae, Una chica digo así. Nader y Rick, ¿ustedes nunca han visto Bluey? No, supongo que Es que, cuando tenga claro, hijos les ya. pondré Bluey. Vieras que Sí. no, yo le aseguro que usted lo ve, es vacilón, porque a mí quien me introdujo a Bluey es un compañero de trabajo que tiene como 24 años, es soltero, no tiene hijos y es Con razón está soltero. obsesionado. Con razón, Y- hijo. Digo, si estás soltero, sin hijos, y ves Son- Bluey, Tienen Vas a estar 24 soltero. años, deberían de estar solteros. Sí, David, manda huevo. Ni que hubiera crecido Son una 24 años, iglesia debería evangélica que están esperando que a los 19 años ya esté casado. No, Nader, ¿a no. qué edad se casó usted? A los 21. Wow. Rick, ¿a qué edad se casó usted? 23. God damn. ¿Y David? 25. No es cierto. No, sí. 23. Se me Me olvida hubiera que ya no gustado tengo. haberme casado a los Se me 30. olvida que ya no Espérate, tengo déjame hacer 27. cálculo que si no mi esposa me mata. Deme un segundo. David fue el que más duró. Si yo hubiera sabido lo que hoy sé, me hubiera casado a los 30. Yo al día de hoy estoy feliz de haberme casado a la edad que me casé. No lo cambiaría. Yo estoy muy feliz, no lo cambiaría, pero yo no sé si 23, dejaría discúlpame. que mi hijo se case a los 19 como yo me casé. Rick, 23. igual que tú. Sí. 23 es O sea, una que buena el edad. jovencito fue el Andrés, el caliente que dijo, vámonos. Brother, Pero pero es es que, que en palabras de Andrés, fue un unicornio. O sea, su Es un historia es un unicornio. unicornio. Ah, sí, es Sí, una o novela. sea, O sea, tienes que escribirla, sí. o sea, tienes que escribir Sí, la novela de man. tu vida. Por Y cierto, hacer la Andrés, serie. ya voy a leer lo que nos enviaste, te lo prometo. Es más, si no hoy, mañana, pero ya Cuando regresé pueda. mi vida a la calma y voy a darle. Ya tengo 12 capítulos y Madre me está Dios. encantando. Ustedes ni siquiera saben de qué trata, ¿verdad? No, la verdad no lo pasaste y yo aún no, ni lo he tocado. Yo pienso que es mejor que sea sorpresa y que que ni sepan de qué es para ver si hace alguna reacción. Introducción Muy al bien. capítulo 1. Yo odio el clero. Y así es como inicia esta historia. No, está bueno. Ya yo voy por el 2 y le echo un par de apuntes y notitas. Háganlo también Es que yo cometo para que lo ayuden. el error de escribir como pienso, entonces peco mucho de poner muchas palabras en inglés que son, digamos, hay una parte donde digo, no está disfrutando el show que tiene al frente. Y Nader es como, pero ¿por qué en vez de poner show no pone ¿cuál fue la palabra que me dijo? La Espectáculo. función, El espectáculo, correcto. espectáculo, función. Sí, no me acuerdo qué puse. Y Amigos. cosas así, he cometido muchas de esas y los Pero- puntos que me ha dado Nader están geniales. Bueno. Lo que sí Pero también... no está mal, por ejemplo, show. O sea, se me hace una palabra muy cercana a la Yo gente. pienso que la Aunque gente la depende tu conoce. nicho. O sea, siento que depende mucho tu nicho y saber como a qué público Lo va destinado que para ver pasa- qué lo- lenguaje Lo que usa. pasa es que en escritura se debe, si es en español, pues tratar de buscar todo lo que sea español, siempre y cuando no tenga una traducción y sea algo Amigo Fernando, claro. No. Ya me tengo que ir, ya llegaron mis Ya, visitas. Dave. Thank you, David. Ok. Yo creo que ya Bueno, terminamos anyway. Los amo. Sí. Namaste. Oigan, Nos vemos, Dave. cuando lean, Mucha paz, me dan mucho vino, me dan mucho apuntes. Dios, mucho amor y mucho amor propio. Los amo. Thank you. Thank you, Guru. Pinche David me asustó. La verdad es que la queja de Bluey era válida porque yo la tengo también. Hay algo vacilón que me pasó que un amigo me lo tiró en cara porque estábamos hablando de los 40 y me dice, ma, ¿en qué le afectó a usted los 40? Y yo en nada, yo sigo igual. Pero después hablando de más cosas, él me dijo, porque ahorita yo ando con full proyectos, man. Esto de este libro, bueno, la noveleta que estoy haciendo, porque creo que van a ser como 20 capítulos. O sea, ya llevo el capítulo 12, ya voy por más de la mitad, ya esa historia está por terminarse. ¿Y cómo planeas publicarla? O sea, por editorial, quiero ver- propio, Amazon te deja Amazon. publicar Ah, solo. bueno, Amazon era mi pregunta. Como Pero Pacheco, quiero- ves que Pacheco publicó por Amazon. Quiero intentar primero mandarla a varios lugares como para tratar de ver si la formalizo con alguna editorial, a ver si alguien, Ok. aunque no sé si de la talla, es que yo lo que estoy haciendo, yo no sé si le conté a Rick, yo creo que sí le conté a Nader. Yo lo que hice fue, yo escuché un podcast y en ese podcast dieron una analogía que me estalló la cabeza. Y esa analogía es una pequeña historia, analogía es, qué sé yo, como una, ¿qué es lo que hace Jesús? Decir, Parábolas. como una parabolita analógica. Y me estalló la jupa y yo dije, esto sería increíble como una full noveleta o novela.
sacar todos los detalles de esto. Entonces, eso es lo que estoy Duda, escribiendo ahorita. ¿sigues usando lo del dado para Aquí lo para tengo. decidir qué vas a hacer? Pero sí o sea, ¿lo usas para decidir eso Ahorita, todavía? últimamente no, ahorita estoy Ok. full escritura. Pero, ¿a qué hora escribes, mae? O sea, En la noche. Oiga mi truco, ma. Y es un truco eso. perfecto. Cuéntalo para mí, para la audiencia. O sea, contexto. Andrés tiene un trabajo de tiempo completo, es padre de 3 hijos, Graba esposo, 35 podcasts. tienes 4 proyectos de podcast, escuchas audiolibros, escuchas podcast. Ok, pásanos el secreto, porque yo No, no, no. no me da la vida ni... Participa en 133 grupos diferentes de WhatsApp sí es donde cierto. escribe Y párrafos peleo en enteros todos. y pelea en todos. Sí, eso no es humano. Andrés, ¿cuántas horas duermes? ¿Qué tan sano está tu cuerpo? ¿Qué tan sana está tu mente? ¿Qué tan sano estás tú? ¿Y cómo lo haces? Dinos, Bueno, por favor. El truco es, como tengo niños que todos van a la escuela, los acostamos a ellos temprano. Entonces, para las 8 de la noche, 8 o 9 de la noche, ya ellos están en la cama, listos Por ejemplo, para ahorita ya están dormir. durmiendo. No, porque ahorita están en vacaciones. Ah, Pero el ok. próximo miércoles entran de nuevo y ya me pongo al día en ese horario. Digamos, esta última semana y media no he escrito nada porque ellos están de vacaciones. De hecho, nos estamos Ok. yendo a la cama todas las 12. Pero por mucho tiempo, mi hija, digamos, la bebé dormía conmigo y con Tat. Y la del medio, ella duerme sola en la cama de ella. Entonces ella siempre quería que yo durmiera con ella. Entonces, por años, yo me acuesto con ella y a veces me llevo el iPad o a veces me llevo audiolibros y los audios. Entonces, yo me acuesto con ella y me quedo ahí 1 hora, 40 minutos, media hora, hasta que ella se duerma y ya después yo me paso a la cama. Ahorita que finalmente hace como tal vez 5 meses movimos a la chiquitilla a que ya duerma con la hermanita, entonces ya no cabemos, porque yo soy bien gordo, entonces ya no cabemos. Las dos chiquitas y yo en la cama. Entonces, yo me siento en el escritorio de mi hijo, porque mi hijo tiene su escritorio donde él hace las tareas y todo eso. Entonces yo me siento en el escritorio y o me llevo la compu, me llevo el iPad y me pongo a ver cosas también. Y todo eso es tiempo perdido. Ahí es donde yo veo películas y series y cosas así, porque ellas ya están durmiendo y yo me quedo ahí ya viendo una serie un rato, 1 hora tal vez. Pero ellas ocupan que yo esté ahí en el cuarto con ellas. Ahorita lo que hice fue, en vez de ver nada, me llevo la compu y me quedo ahí escribiendo. Entonces, digamos, yo me duermo como a las 11, pero de 8:30 a 9 que las acostamos, ya tengo 2 horas por noche que aprovecho. Y ahora esas 2 horas por noche hago muchas cosas porque edito podcasts, ahorita que estoy escribiendo, pero sí, y ver cosas de vez en cuando. Pero ese es el Ok, o asunto, sea, digamos, este libro tiene un mes, tal vez un poquito pero un mes más. y llevas 12 capítulos, es una bestia eso. Pero es que usted va a ver que son pequeñitos, man, porque como es estilo noveleta, no es mucho. Aún así, o sea, no, la verdad es que lo admiro mucho. O sea, de verdad, yo tengo... Bueno, pero venga y le explico el asunto, porque esa es la Ajá. cosa. Todo se me vino encima. Ahorita Ujú. estoy con 2 proyectos, digamos. Una de mis metas este año es sacar una canción, un single cada 3 meses. Porque yo tengo mucho de no es una escribir gran música. meta. Y a mí me gusta muchísimo escribir música. Pero lo vacilón es que grabarlo para mí no es tan difícil. Porque aunque vacilando con David y todo eso, yo en este momento yo me siento muy buen músico. Pero me ha costado mucho. Y tengo otro proyecto que quiero hacer un EP con un amigo de 5 canciones que es temático. Agarramos un tema y cada canción va a ser un tema específico. Y ahorita estoy trabajando con ese proyecto que esperamos sacarlo este año también. Y Espera, me surgió de nuevo la duda. Dices que te duermes como a las 12. ¿Y a qué hora te Ajá. levantas? Cuando ellos van a la escuela me levanto a las 7. Ok. ¿Y cuando no? 8:30. Ah, ok. O sea, de ley aún así sí duermes mínimo 7 horas. Ah, sí, yo duermo mucho. No, duermes bastante bien para todo lo que haces. Sigo sin entender cómo lo haces, pero bueno. Sí, Ahora estás sí, durmiendo continúa. bien. Tú roncas Sí. de noche. No, solo No ronco si necesita- estoy boca arriba. Ok. Y mi Que esposa no siempre me da un necesitas manazo. máquina ni nada de eso. No, porque No, en el momento te- que me doblo ya dejo de roncar. y descansas bien, no te sientes cansado durante el día. Para nada. Ah, pues estás bien. Entonces, la broma es que mi amigo me está diciendo que a ciertas personas cuando llegan a los 40 lo que quieren son carros o cambian del modo que se visten o se meten al gimnasio. Yo lo que estoy haciendo es agarrando todos los proyectos que no he hecho en los últimos 10, 15 años, que he querido siempre y los estoy haciendo todos al mismo tiempo. Entonces,
me es interesante, vacilón, y hasta un poco de pena me da verlo así de ese modo, que sí me afectaron mis 40. Pero es una gran forma de sacarlo, o sea, al final de Pues, cuentas son es lo que yo buenos pienso. proyectos, o sea, yo A mí me tiene creo que sí. contento, estoy feliz. Y pues creo que eso es lo Te importante. sientes productivo. Sí, no, ahora es ¿Te cumplirlos, sientes? ¿verdad? Claro. Sí, que lo hagas, ¿no? Yo, ay, espérenme. Para mí, la meta es trabajar con mi salud y mi peso. Ujú. Estoy Sí, bien sobrepeso. sí, yo también, yo ocupo, pero como que me es más importante otras cosas, entonces eso lo pongo de secundario. ¿Y tú tienes 40 y cuánto? 40, los acabo de cumplir en agosto. Ah, bueno, ¿no? A mí mi crisis fue a los 30. Sí, le dio feo. Sí. Yo creo que a mí Pero mis fue 30 no su me dio nada. Fue su, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ay, Dios mío, cuando es influenciado por algo. Ah, ok, ¿qué lo influenció? Sugestionado. Yo era bien fanático de Friends y hay un episodio donde ellos todos a los 30 años tienen una crisis. Ah, Y fue súper cómico el episodio, pero entonces cuando yo cumplo los 30, mira qué cosa tonta, me da la misma crisis que psicológico. sí. Qué vacilón. ¿A usted qué le va a dar a los 30, Rick? ¿Qué Ah, profetiza? profetizo muchos padecimientos físicos y no hago algo al respecto. ¿Sí? Sí, de verdad que es que, o sea, mi trabajo gran parte es estar sentado o manejando, lo que es estar sentado. Ajá. Y como les decía, o sea, desde mi infancia siempre fue estar en la tele, jugar videojuegos, o sea, nunca he sido alguien que realmente se mueva mucho, o sea, Ujú. entonces siento que mi cuerpo ya está empezando a cobrarme factura del sedentarismo Y que en tu vengo trabajo arrastrando. secular tú diseñas. Esa- Sí, Sí, hago varias cosillas, pero principalmente es el diseño. Estar en la computadora. sí, que es estar en la computadora. Me dan a la computadora, entonces sí, la verdad sí me está pegando y, o sea, me siento como que yo quiero hacer ejercicio, pero, o sea, no para verme mejor o para sentirme mejor, yo lo que quiero es sentir que mi cuerpo esté como bien, o sea, que mi Ujú. cuerpo no me duela, porque me duele de estar quieto, o sea, me duele No, qué la espalda, me duele interesante. el lumbar, me duele la famosa nervio ciático y es horrible. ¿Tú usas cartera? No sea racista. No, no, no. No, perdón, Sí, es porque ciático. yo trabajaba de mensajería muchos años y me ponía la cartera en los bolsillos atrás y eso me barató. Ah, sí, la columna Oh, se qué desvía. Correcto. vacilón. Sí, Yo Dejé de nunca he usado mi hacerlo. billetera en la bolsa de atrás, siempre la uso en la Sí. del frente, No, pero ya yo no. Ahora tengo todo en el en el teléfono. cover del teléfono. Ah, está buena la ok. idea. Sí, pero Es bueno, vacilón así. porque aunque ustedes no lo crean, aunque yo odio los deportes, no soy fan de ellos, yo fui muy deportista. Yo chiquitillo jugué de todo, estaba en equipos de fútbol, era portero, era buen portero, equipos de básquet, Ok. equipos de voleibol, de hecho entrené equipos de voleibol también, pero yo lo que no soporto es el fandom, Ya. esa cosa de cuando la gente necesita pelearse con otros, porque mi Ujú, equipo, yo detesto, me gusta jugarlos, pero ujú. Yo, el deporte que más igual le moví un poco fue igual voleibol. voleibol es Sí. nice, man, es Sí, muy, es muy. ¿cuál es En la la palabra? prepa fue donde más lo jugué, pero aún así, no lo Sí, es suficiente. como El que béisbol no es muy popular en Sudamérica, ¿verdad? Aunque México Sí, tiene excelente sí, equipo. sí, pero más, es que México es un es deporte como más Norteamérica, ¿verdad? nicho. No, se supone que es Norteamérica, pero en sí parece más Centroamérica, aunque los del norte dicen que es Suramérica, entonces es complicado la posición de México, pero, o sea, el béisbol sí es como muy de nicho. En el norte del país es muy común y es mucho más, tiene mucho más lugar. Y ya en el centro sur del país es un poco menos común y ya es un poco más de nicho como para gente, pues, de ciertos recursos un poco más, o sea, sí, más altos. Altos. Ujú, sí. En Costa Rica no se juega para nada ¿Béisbol? béisbol, sí. Es muy de zonas rurales también. Son los únicos que tienen equipos. Ah, ¿cómo? O sea, béisbol ahí es para zonas rurales. Ah, Ujú. ok. Sí, porque béisbol se mueve más en Panamá y en Nicaragua. Entonces, entre más lejos es usted del centro de Costa Rica, es donde se influencia. Mm. Sí, es muy raro. Ok. Pero di no, yo pienso que ya Pues estuvo. ya, sí, Yo yo creo que creo ya que estuvo sí. desde hace rato. Sí, sí. Sí. Estuvo vacilón, estuvo buena la conversa. Sí, No la tengo Very ni verdad. nice. la menor idea cómo ponerle a este episodio. Random. Sí. Titiliches y Este, conversaciones.
Bueno, lo que les quería compartir es, o sea, abrir rápido uno de los libros que leí, de donde saqué varias ideas, y les quiero leer un fragmento para que como que ahí lo Lo mastiquen en la meditemos. noche. Sí, está padre, es que me gustó mucho a mí. Pero Dice, sabes que es igual que tener un audiolibro, ¿verdad? No, Rick, ocupo que me lo 100% escriba y me mande un PDF, porque yo no voy a escuchar nada de usted Fotos, correcto, después para de leerlo, toda para la que se chat quede. que nos tiró No, de es los broma. Pero mi conclusión era que eso nos pasa a todos. Y ya ni bueno. siquiera pude terminar de dar ese argumento, pero lo que yo también quería decir es que incluso cuando alguien está leyendo un libro, no le puede prestar 100% de atención por las Menos con los preocupaciones celulares. diarias. Sí. No, y deja tú los celulares, las preocupaciones. O sea, estás leyendo y estás pensando en qué tienes que hacer, pensando en, no sé, el trabajo, la familia, lo que sea, y es muy difícil concentrarse 100% en una única cosa. No es como Entonces, que lo nos que yo fuimos iba a la decir- cabina del lago sin nadie, solo a leer. Exactamente. Entonces, eso es lo que iba, que realmente Porque el título del podcast va a nunca hace. ser Rick odia los audiolibros. Esa es buena. Esa es buena. Ay, qué horrible eres. Pero bueno, les leo y nos vamos. Del- Ahí les va. Pónganle atención. Dice, la hipótesis sugiere pensar al capitalismo mismo como una religión y por tanto situar el problema de su actualidad no como una derivación ni como una sobrevivencia, sino como una verdadera mutación de las religiones precedentes en la nueva religión capitalista, mostrando que la diferencia entre lo moderno y lo religioso resulta insostenible, porque impone una nueva religión a escala planetaria. Cuando las religiones salvíficas fueron devoradas por la religión capitalista, experimentaron mutaciones irreversibles, que las convirtieron en un dispositivo culpabilizante característico del capital, y por tanto cerraron la puerta a las posibilidades de redención. Si estas últimas orientaban sus esfuerzos a la redención, aquel los dirige hacia la culpabilización, es decir, el capital. Una religión global que tuvo como consecuencia la transformación de las prácticas de las religiones clásicas en prácticas características de la nueva religión capitalista, hundiendo progresivamente a las primeras en un parasitismo, sin poder ordenar ni salvar el mundo. Se volvieron siervas de la culpabilización proveída por el capital. Así, las diversas religiones existentes a lo largo y ancho del planeta iniciaron su largo naufragio subsumiéndose como parte de las lógicas del capital. Mientras los fieles pensaban que su religión era la de siempre, ahora la religión capitalista llegaba al mundo para adorar a un Dios completamente distinto, pero mucho más poderoso, el capital. El capitalismo es una religión sin dogmas, implica que puede vestirse de cualquiera. Prestan sus formas a una religión que carece de una forma precisa y que por eso pudo articularse inmediatamente como religión mundial. Dios, en la diversidad de sus modos, mercantil, industrial y financiero, tres fases yuxtapuestas de una historia propiamente religiosa. El capital no se ve, pero muchos creen estar llamados o condenados por él. A veces revela sus mensajes y aparecen gurús para capacitar a otros, o sea, para volverles más escrupulosos en los rituales. O ciertos Apóstoles. teólogos, o ciertos teólogos que orientan su saber a calcular las tendencias económicas del momento. Estamos muy lejos de aquella promesa ilustrada de poner fin a la religión. La religión capitalista vive de otras religiones, que integra a su propia y anárquica lógica. Y tanto que he Brutal. criticado yo a David, y David ha estado tan adelantado, porque Holy Por- Post ha hablado mucho de esto también. por eso es que David está cambiando Este, su retórica a religión y se está haciendo este gurú ujú. porque sabe que hay un Dios mejor. Rick Esto está leyó. muy Sí, hardcore, man. integra, ¿no? Yo Y lo dije. este fragmento es de un libro que se escribió en 1900. O sea, imagínate, ni siquiera Hijo de pu- en el Oh, yo creí que siglo era que en los estamos, por decirlo 80s o en los 90s, man. así. Parece de ahora. Qué La profeta. Sí, realidad eso es lo cruel. más triste. Eso es lo más triste, que llevamos prácticamente estancados 200 años. Pero bueno, eso es lo que quería compartirles. Vamos a la otra. Pero dígame una cosa. ¿Hasta qué punto vale ser un ateo de este Dios? ¿Del Dios capitalista? Del Dios capitalista. Y no solo ateo del Dios capitalista, sino luchar en contra de esta iglesia y de esta religión. Porque Pues es que, yo como punk, feliz, ¿verdad? Pero, o sea, Es yo que tenemos viendo, que cuidarnos nosotros mismos a no caer. Pues es que- Lamentablemente es Ujú. difícil. Yo soy uno que ya yo no voy a centros comerciales, pero yo hago Yo- Windows yo Shopping me todos los aburro días en ya. Amazon.
¿Me entiendes? Qué Y te lo acepto. pena, Y Nader. veo, Sí. las mismas bocinas, las compro, no las compro. A veces tengo cosas que no necesito, que están en especial. O sea, lamentablemente uno cae presa de esto. Y Claro. puedes ponerlo en el podcast también en confianza. Ok. No, y es que, o sea, al final de cuentas, o sea, y eso es, o sea, lo que les leí es lo que subrayé de un capítulo, ni siquiera es un capítulo completo, pero básicamente el libro es justamente eso, la preocupación del autor de decir, tenemos una nueva religión y qué vamos a hacer o cómo vamos a enfrentarla o a superarla. Y mucho de lo que él propone es justamente hacia el colectivismo. O sea, deja tú ya ni siquiera socialismo o comunismo, que la gente la aterra en esos términos, sino simplemente colectivismo, porque el capitalismo, dentro de sus dogmas, por decirlo así, o sea, entre muchas, muchas, muchas comillas, es el individualismo. O sea, el Ah, capitalismo es, ¿cómo decirlo? O sea, lleva en su interior o dentro de sus enseñanzas o dentro de sus corrientes el individualismo. Entonces, el simple hecho de ser un ser con un consciente o más consciente de ser colectivo que individualista, ya es una forma de ir en contra del de capital. contrarrestarlo, correcto. Wow. O sea, un pensamiento colectivista ya es un pensamiento en contra del capital. Sí, pero vamos fatal porque el Sí, individualismo es va en lo que ahorita más se crecimiento premia. y Y la pandemia agravó eso porque todo el mundo se aisló. No, y se ve en todo, o sea, y es que eso es lo padre por ejemplo, ir aprendiendo de todo esto, porque, por ejemplo, incluso en la arquitectura tú puedes ver el individualismo, o sea, antes las casas eran casas colectivas, o sea, eran casas donde los lugares comunes eran amplios, las salas eran amplias, los comedores eran amplios, cabían 12 plazas, 12 sillas, sillones grandes y todo, y ahora lo que se premia son habitaciones grandes y salas y comedores juntos o pequeños o apretados, wow, porque sí. la arquitectura refleja el individualismo también. Por ejemplo, antes, y obviamente sin moralizar, ¿no? Porque también va a tener muchos defectos y todo, pero antes las series, los TV shows, eran sobre una familia y los roles de cada familia, ¿no? Por ejemplo, ves El Príncipe del Rap y ves cómo, aunque el principal era Will Smith, aún así la serie giraba en torno a un colectivo, una familia. Las series hoy en Ujú. día son individualistas, o sea, es un héroe y de todo lo demás gira en torno a él. Antes Sí, eran familias, y ahora del son héroe, individuales. usted no conoce al papá, al tío, al hermano, usted no sabe si fue adoptado, nada, porque Ujú. todas Lo que esas importa es el conexiones las proyecto cortan. personal. Y, por ejemplo, esa es mi única crítica a la película de Barbie, que al final de cuentas sigue siendo un proyecto individualista. Lo demás me Ujú. gustó. O sea, el mensaje feminista me gustó. El mensaje en contra del patriarcado me gustó. Pero al final de cuentas sigue siendo una obra individualista, porque el mensaje es, lo que importa es lo que tú quieres, lo que tú crees, lo que tú deseas, tus derechos, y no tan como colectivo nosotros como mujeres. O sea, yo sé que hay sus matices, es gris y Sí, sí, todo, pero sí. es gran parte Sí, porque al de mi fin y al pelea. cabo tenía muchísimas posibilidades de hacer a un grupo de mujeres y aún así se enfocó solo en una. Ujú. O sea, fue un proyecto individual. Qué interesante. ¿Y será que Greta estaba al tanto de eso o simple y sencillamente se está llevando por lo que está de moda? Yo creo que sí. Pues es que al final de cuentas a Greta la financiaron. O sea, su película es un comercial, con un mensaje Sí. feminista, pero comercial. Que le, Yo que sé le que dieron rienda suelta a decir, diga lo que quiera, sí, pero de todas es formas, que, Mattel, por ejemplo, Barbie, lo que acabamos de leer, o bueno, lo que acabo de leer, o sea, como el capital no tiene dogmas, cualquier dogma le queda bien. O sea, incluso el feminismo es capitalizable. Simplemente es, ok, lo que la gente quiere comprar o consumir por el homo consumans es feminismo, progresismo, vendámosle progresismo y feminismo. Al final de cuentas, el capital fuck, termina vendiendo mae. y Es pliable, capitalizando. es moldeable a lo que Sí, sea. o sea, porque el Sí, se capitalismo vuelve, no se tiene vuelve, dogmas. se vuelve una industria, quiera o no Ujú, quiera. sí, porque el capitalismo no es una religión con dogmas establecidos. Simplemente agarra cualquier dogma que la gente necesite y lo vende. Es como de, podemos sacar dinero del feminismo, vendamos feminismo. ¿Quieren sacar dinero de, no sé, Bueno, de vea lo que la sea? deconstrucción, ma, es un mejor ejemplo hace Claro, 5 y ya se años, vende. ya Y se ahora vende. es un producto. Y aún sin la intención
el nosotros participar en foros como este, si llega un punto donde explota y se convierte viral y va a producir, por más que sea, y se De hecho, convierte parte del sistema. hay una frase ay, ¿cómo se llaman los que se dedican a la enseñanza, que no es maestro? Un Pedagogo. pedagogo, creo que sí, que se llama, es brasileño, era brasileño, bueno, ya se murió, que se llama Paulo Freire. Y él tiene una frase, porque él era muy como de la teología de la revolución, teología de la liberación. Ujú. Y tiene una frase que dice, ecología sin conocimiento de clase, es decir, sin entendimiento del capitalismo, no es más que pura, se me están yendo las palabras bien feo, jardinería. Ecología sin conciencia de clase es jardinería. O sea, de nada te sirve saber mucho de ecología si al final de cuentas el capitalismo lo adopta y te lo vende como, bueno, entonces ahora volvámonos todos personas que reciclan. Y se vuelve realmente jardinería, es tratar bonito el planeta para cuidar las plantitas. Y Oiga, no pero realmente un movimiento esto me afecta un revolucionario. montón porque yo he estado ceñido con este movimiento. O sea, lo que conciencia es, represente lo que represente, la posibilidad de libre pensamiento, de reaprender, de autoeducarse, de no quedarse encerrado en cuatro paredes y todo esto. O sea, tiene tiempo de que está siendo capitalizado Claro. y fuck, es súper decepcionante, men. ¿Qué podemos Sí, hacer para no, salir de esto? no, sí, no. O sea, porque incluso Marx, comunista, aunque yo no soy comunista, pero me gustan algunos ideales comunistas, Marx decía que el capitalismo tiene en sus entrañas la misma arma que lo va a derrotar. Y Marx decía, utilicemos las herramientas que el capitalismo nos da para superar el capitalismo. O sea, por ejemplo, la típica crítica que hacen de, ay, es que eres comunista pero tienes iPhone. Es como Marx nunca dijo que no lo usáramos. Marx lo que dijo es, usemos las herramientas que el capitalismo nos dio para superar el capitalismo. O sea, eso ¿Y siempre ha cómo estado. superamos el capitalismo nosotros, digamos, en Ay, este? no. Con pensamiento colectivo también. O sea, es lo que yo creo. Pensamiento Moderación, colectivo. Entonces no No, estamos haciendo sí. tan mal, creando un no, para nada. podcast, tirándolo al aire, creando Sí. comunidad. Pensamiento colectivo creo que es la verdadera solución, pero colectivo a escalas macro. O sea, necesitamos Claro, pero organizarnos como familias, organizarnos como colonias, A organizarnos mí, como ciudades, como países y poder entonces tomar control. Por ejemplo, perdón, Nadia, pero hay ponerlo de ese una... modo, Rick, es lo que lo hace decepcionante, porque, o sea, si vemos el panorama completo, es casi imposible llegar a eso. Sí, sí, O pero sea, pero mira, ignorarlo y tener fe en el siguiente paso nada más. a mí el pastor Carlos Rodríguez, que estaba viviendo en Puerto Rico, me ha inspirado un montón, que de hecho estoy viendo a ver este año cómo lo conozco y lo invito a conciencia si es que quiere. Carlos Yes. Rodríguez, no sé si ustedes saben quién es creo un que yo pastor no. que empezó a poner como el logo o mensajes en camisa acerca de tratar bien a los pobres, justicia social. Y no sé si fue una de las Kardashian o una de un artista que tenía una de las camisas de él y se fue viral y empezó a vender las camisas. eh, una cosa brutal. Él aprovecha unos Uy. incentivos en Puerto Rico para entonces venir aquí y en el centro de la isla ya tiene una comunidad que él vendiendo las camisas está siendo autosustentable para entonces él poder tener asilo para ancianitos, casas para pobres, sistema para comidas para los pobres y sin pedir ni un solo dinero, que uno piensa que un sinfín de Wow. lucro es, mira, danos chavo. Él dice, no, Ujú. yo hice una industria donde yo le estoy dando trabajos a personas para que puedan tener sustento y de eso mismo que se está produciendo, yo lo Ayudando estoy a la comunidad. reinvirtiendo para entonces ayudar a la comunidad. Y ha sido Wow. de inspiración. Les voy a mandar el link para que lo Yes, sigan. porfis. Sí, Y él y está eso usando está el padre, sistema. pero por ejemplo, desde una perspectiva marxista, aunque es bonito y es un ejemplo de que las cosas pueden ser diferentes, desde una perspectiva de Marx, eso termina no ayudando a hacer un cambio. ¿Por qué? Es lo que, por ejemplo, dentro de las izquierdas, por ejemplo, los anarquistas, que son
Los que es, yo no quiero que el Estado, no quiero que el Estado o sea, no como los libertarios, pero sí como los libertarios más o menos, ¿no? Es yo quiero crear mi propio colectivo sin el Estado. Pero Marx dice, al final de cuentas necesitamos del Estado para que el Estado regule lo que se necesita para las demás personas. Entonces, aunque es una fantasía bonita vivir en una burbuja, termina no haciendo un cambio porque no impacta las leyes sociales que permitan que todos puedan disfrutar de esos beneficios. Entonces, por eso es que el comunismo, al final de cuentas, es la superación del socialismo, porque el comunismo es que el proletariado pueda llegar al Estado y tome el control del Estado por medio de una revolución y una superación de la dialéctica de clases. Cosas complicadas y así que apenas voy entendiendo, pero, o sea, por eso es que tanto la democracia como hoy en día la conocemos es una fantasía porque es más representativa y realmente no representa a nadie. Bueno, representa al que tiene poder, representa al que tiene... y representa a los burgueses. Sí, y representa a quien financia las campañas demócratas. Sí, correcto. O democráticas, o pseudo-democráticas. Pero bueno, el punto es que, o sea, no, ¿cuál era el punto? Yo creo que el punto es que sí, tal vez el cambio social inmediato de una persona actuando no necesariamente va a ser, o sea, no creo que suceda, pero muchísimas personas agarrando ese ejemplo y haciendo eso en diferentes lugares pueden motivar más cambios. A otros. Exactamente, claro. entonces o sea, por sí eso volvemos bueno al colectivo. Necesario. Claro. Y tenemos por eso que respetar, y en ese caso, man, Nader, me encantaría tener a este man, porque si podemos darle más alcance, voz, plataforma, a que sus ideas puedan ser adoptadas por otras personas, man, sería genial, porque digamos, imagínense que todos los países tuvieran diferentes personas haciendo esas cosas. En 50 años yo creo que sí puede haber un cambio, o sea, no es un cambio absoluto. Él está dando seminarios para cómo tú hacer cosas que sean autosustentables para entonces ayudar comunidades y personas. O sea, y el testimonio de él, cuando ya le pasé el link, su organización se llama The Happy Givers. Y bien bueno, de verdad. Y él habla de el estudio pastoral. Y habla español bien. Sí, inglés y español perfecto. Yo estoy traumado con invitados que solo hablen inglés nunca. No, pero se puede. Entonces él dice que él vio que todo era pedir y él se frustró de eso. Dice que su matrimonio se vio hasta en peligro porque él no vivía feliz hasta que tomó el cambio. Pero muy bueno, muy bueno. Cool, les leo la frase de Karl Marx tal cual es. El capitalismo lleva en sí el germen de su propia destrucción por su insaciable sed de plusvalía y de ganancia. Entonces, yo creo que es eso. Al final de cuentas, el capitalismo ya en sí mismo lleva su propia destrucción. Solamente, pues, de una u otra forma va a pasar. No sabemos aún cómo, cuándo, pero creo que va a pasar. Y ya empezamos... Pero es que ocupa germinar y el asunto es, digamos... Claro, o sea, hay que hacer. ¿Soy yo un agente que ayude a que germine o soy yo un agente antibacterial que ayuda a retrasarlo? A retrasarlo, correcto. Sí, 100%. Y ahí es la importancia del colectivo, que al final de cuentas necesitamos más colectivo que piensen quererlo dar a germinar. Wow, man, qué rajado. Yo ocupo conectar eso con el principio, no sé cómo, porque nos salimos de un montón de cosas que no necesitan estar, pero esto es más importante, man. Podríamos hacer un episodio entero, un día de estos con más, pues con más tiempo yo para leer, porque honestamente, man, usted está diciendo cosas que yo solo estoy agarrando el 25%. Menos del 25%. Menos del, sí, thank you. Pero no hardcore, man. Y aparte de la hora, no, vamos ya a dormir. También Nader ya ni está dormido. Ya para ti ya son casi las 12, ¿no? No, casi las 2. Sí, las casi 2. 1:30. 1:30. Dime, man. También ya se me va a acabar la batería de mi compu, entonces creo que es tiempo de dormir. Listo, maes. Pura vida, bueno, entonces. Los quiero. ¿Cuándo sale? Se le fue la batería. Ya está. Bueno, Nadercito, entonces. Andrés, love you, bro. Yes, pura vida. Igual, bro. Bye. Visítanos a esta dirección, concienciamedia.com.
Dime una cosa, ¿qué es más divertido? ¿Escuchar a un pastor hablar de la Biblia o hablar de la Biblia con 6 amigos mientras toman vino y pelean y se ofenden los unos a los otros por sus interpretaciones bíblicas? Si tú eres como yo, Dice Así el podcast es para ti. Pero Jesús va más allá del Mesías en sí. Jesús es Dios en la tierra. Pero lo interesante, que siendo Dios en la tierra, jamás dijo, háganme un altar. La meta del libro de Marcos es ver cómo hago yo para convencer a las personas de que este Jesús, que no califica como Mesías basado en todo lo que nosotros creemos que necesitamos como Mesías, sí es realmente el Mesías. Porque sin un Jesús que nos identifiquemos, no podemos tener el peso del mensaje como tal. Son las historias, no sé si creo anécdotas. Yo tampoco creo eso. Vino una mujer y le dijo, pero Jesús, no me puedes decir esto si tú estás diciendo que ahí está, los perros comen de las migajas. Y Jesús dice, bueno, toda la razón, me equivoqué, todos están incluidos. Claro, pero yo creo que en su muerte y resurrección, ahí es donde sella, no importa el camino que tomes, te vas a dar cuenta de que Él fue el camino, la verdad y la vida. Este podcast continuará.